Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 46. La respuesta de la Armada. ¿Qué? En el reino de Ilusia, nación aliada del gobierno mundial, todos los altos funcionarios han sido completamente aniquilados. ¿Y encima está involucrado el tributo celestial? ¡Qué vileza! En el cuartel general de los marines, en Marineford, un hombre alto, de hombros anchos y con una abundante cabellera plateada, escuchaba el informe de su subordinado. Su expresión reflejaba tanto ira como desconcierto. Este hombre no era otro que Kong, el actual almirante de la flota de la Marina, quien más tarde se convertiría en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del gobierno mundial. Almirante de la flota, esto ha sido confirmado. La noticia proviene de la sección marítima de West Blue. Maldita sea. ¿Quién se atreve a hacer algo así? Señor, se trata del trabajo de un grupo no identificado. No hay recompensa, ni se conocen sus orígenes ni sus nombres, solo unas pocas fotografías. Encuéntrenlos. Quiero saber todo sobre estas personas. Y traigan a Sengoku, Garp, Zepiritsuru aquí inmediatamente. El oficial entregó varios documentos y fotografías del grupo de Buggy antes de saludar y despedirse. Kong echó un vistazo a las fotos, frunciendo el ceño. Estos mocosos y ¿de dónde demonios han salido? Maldita sea y quizás sea hora de que renuncie. Al poco tiempo, las puertas de la oficina resonaron con una serie de golpes. Adelante. Entraron 4 personas. 3 hombres y una mujer. Los hombres eran imponentes, la mujer aguda y llamativa. Eran los pilares de la marina de la era actual. Sengoku, Garp, Zepiritsuru. Kong, viejo amigo, ¿qué ocurre con urgencia? Preguntó Garp con indiferencia, dejándose caer en el sofá. Sin más, sacó una bolsa de rosquillas del abrigo y empezó a comer. Kong suspiró, mirándolo con expresión de impotencia. Algo grave ha ocurrido en el reino Ilusia del West Blue. Echa un vistazo y discutamos nuestra respuesta. Entregó los archivos y las fotografías a Sengoku. Mientras Sengoku leía el informe y examinaba los rostros juveniles de las fotos, una expresión de gravedad se apoderó de su rostro. No había esperado que personas tan jóvenes causaran tanto caos. Almirante de la flota, estamos ante otro peligroso adversario en ascenso. Dondequiera que estén, debemos eliminarlos antes de que se fortalezcan. No importaba que el informe nunca los calificara de piratas. Un enemigo era un enemigo. Con semejante potencial, había que eliminarlos antes de que se convirtieran en una verdadera amenaza. Sengoku le entregó el archivo a Zephyr, quien luego se lo pasó a Tsuru, quien finalmente se lo dio a Garp. Garp estudió los detalles y luego echó un vistazo a una de las fotos. Una cabellera azul y una nariz roja brillante llamaron su atención, provocándole una fugaz duda. Ya había visto a este mocoso en algún sitio. Todas las miradas se volvieron hacia él. Garp frunció el ceño pensativo, y de repente soltó una carcajada. Ja. Ya lo tengo. Este chico era uno de los 2 mocosos de la nave de Roger. ¿Cómo se llamaba? Buggy. Eso es, Buggy. Garp se rascó la cabeza enérgicamente, pero ahora parecía seguro de su memoria. Efectivamente, se trataba de Buggy, el antiguo aprendiz de la tripulación del rey pirata Gold de Roger. ¿Qué? Si fue miembro de la tripulación del Roger, ¿cómo es que anda suelto? Nunca he visto ni siquiera un cartel de recompensa con su nombre, dijo Sengoku, perplejo, mientras tomaba la foto de Garp para volver a mirarla. Al contemplarla, un vago recuerdo afloró. Es él, ha cambiado mucho. Sengoku ya había luchado contra Roger antes, y en esas batallas había vislumbrado a Buggy. Una figura débil e insignificante en la nave de Roger. Por eso Sengoku no lo había reconocido a primera vista. Pero con el recordatorio de Garp, lo recordó. Sí, ha cambiado mucho. Antes pensaba que solo era un payaso haciendo trucos de circo en el barco de Roger. Nunca imaginé que llegaría a ser capaz de derrocar un reino. Era el viejo dicho. 30 años al este del río, 30 años al oeste. Alguien que antes parecía un chiste ahora tenía el poder de derrocar a una nación. Incluso Garp tuvo que admitir que era impresionante. ¿Me están diciendo que este hombre formaba parte de la tripulación de Roger? ¿Cómo es que nunca he visto una recompensa ni ningún registro de él? Preguntó Kong. Almirante de la flota, en aquel entonces solo era un aprendiz. No tenía recompensa, era muy débil. Ni siquiera llegó a Laut Tale, así que es normal que la marina no tenga ningún registro de él, explicó Sengoku. Kong exhaló aliviado. Si Buggy nunca hubiera llegado a Laut Tale, entonces su peligro potencial para el mundo se habría reducido en cierta medida.
Carp, ¿tienes tiempo libre? Si lo tienes, ve a capturar a ese mocoso y tíralo a Impel Down. Probablemente tendremos que usarlo como ofrenda para aplacar a los Gormsey. Después de todo, Buggy había atacado a una nación miembro del gobierno mundial e interrumpido el tributo celestial. Los 5 ancianos exigirían respuestas. Recientemente me enteré del paradero de Dragon. Estoy ocupado buscándolo, así que no tengo tiempo. En realidad, a Garp no le interesaba perseguir a Buggy. Quizás fuera por Roger, o quizás porque ya se habían conocido, pero no le entusiasmaba aceptar ese trabajo, sobre todo porque involucraba a los 5 ancianos y al tributo celestial. Kong negó con la cabeza en señal de resignación. Sabía que la negativa de Garp no era negociable. Se volvió hacia Sengoku, pero Sengoku respondió. El nuevo mundo es un caos ahora mismo. Tengo que mantener la línea, o más civiles quedarán atrapados en el fuego cruzado. Era cierto. El nuevo mundo atravesaba una época de reajuste de poder. Roger y Shiki habían desaparecido del campo de batalla, dejando vastas extensiones de territorio e influencia en disputa. Los piratas libraban guerras por tierras, hombres, por todo. Sengoku no podía permitirse el lujo de marcharse. Kong echó un vistazo a Cepiritsuru, pero ambos estaban igualmente desbordados. Almirante de la flota, este mocoso no es lo suficientemente fuerte como para justificar nuestra intervención. Podríamos simplemente enviar a Sakazuki y a los demás para que se encarguen de él, sugirió Sengoku. Era un plan sensato. No hacía falta usar la fuerza bruta para partir una nuez. Buggy no era lo suficientemente fuerte como para exigir la atención completa de los almirantes, y los jóvenes tiburones de la armada deberían poder encargarse de él. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 47. Capítulo 47. Sakazuki toma cartas en el asunto. Al oír la sugerencia de Sengoku, Kong sintió un gran alivio. En efecto, como había dicho Sengoku, esos mocosos no eran lo suficientemente fuertes como para justificar la intervención directa de quienes estaban en la sala. Sakazuki y sus compañeros podían encargarse de ellos. Entonces, ¿quién del grupo de Sakazuki está disponible ahora mismo? Kong se dirigió a Sengoku. Sakazuki está aquí en el cuartel general de la Infantería de Marina y no tiene ninguna misión asignada en este momento. Podríamos enviarlo. Kong reflexionó un instante. La fuerza de Sakazuki era innegable, más que suficiente para enfrentarse a la tripulación de Buggy, pero su temperamento era preocupante. A Kong le inquietaba que, en lugar de traer prisioneros con vida, Sakazuki regresara solo con cadáveres. Tengo plena confianza en las habilidades de Sakazuki. No dudo de que pueda con el grupo de Buggy. Pero los necesito vivos. Si es él quien va, me temo que lo único que traerá de vuelta serán cadáveres. Es una preocupación válida, admitió Sengoku. Pero mientras le demos órdenes estrictas, no debería haber ningún problema. De acuerdo. Entonces démosle esta misión. Kong gritó hacia la puerta. Llamen al contraalmirante Sakazuki. Los guardias de fuera acataron la orden e inmediatamente salieron corriendo a buscarlo. Poco después, entró un hombre alto y de hombros anchos, vestido con una camisa roja bajo una capa de la Infantería de Marina con el emblema de la justicia y una gorra de los marines. Su expresión era severa y su presencia imponente. ¿Almirante de la flota, me ha llamado? Sakazuki sentía curiosidad por la convocatoria. Ver la sala repleta de los soldados más fuertes de la Marina lo dejó aún más perplejo. ¿Qué clase de situación justificaba reunirlos a todos allí, y por qué lo habían llamado? Es así, comenzó Kong, relatando todo lo que la tripulación de Buggy había hecho en el reino de Illusia, explicando el pasado de Buggy y dejando claro el motivo por el que habían convocado a Sakazuki. Kong hizo hincapié en una cosa por encima de todas. Buggy y su gente debían ser capturados con vida. Entendido, almirante de la flota, dijo Sakazuki con voz firme, pero con un tono severo. Para él, lo que la tripulación de Buggy había hecho era pura maldad. Aunque el reino de Illusia hubiera obrado mal, la justicia debía ser impartida por la Marina, no por piratas que se tomaran la justicia por su mano. Además, la verdad seguía sin estar clara. Sus acciones no eran mejores que las de cualquier pirata. Recuerden, enfatizó Kong, vivos. Mi intención es entregarlos a los Gormsey. Sí, señor. Los traeré de vuelta con vida, prometió Sakazuki. Tras recibir sus órdenes, Sakazuki abandonó sin demora el despacho del almirante de la flota para prepararse para la partida. Así era él.
Una vez encomendada una misión, no perdía tiempo en cumplirla. Tras la partida de Sakazuki, Sengoku y los demás también se marcharon. La oficina volvió a quedar en silencio, con solo Kon presente. Al poco rato, el blu 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 de un Den Mushi resonó. Kon entrecerró los ojos al ver el rostro anciano en el que se transformó. Sabía perfectamente quién llamaba. Contestó de inmediato. Hola, señor Gormsei. ¿En qué puedo ayudarle? Efectivamente, se trataba del Gormsei en el otro extremo. Kon, has oído hablar de lo que pasó en Illusia, ¿verdad? ¿Cómo piensas afrontarlo? Ya me he deshecho de Sakazuki. Él traerá de vuelta a esos mocosos problemáticos, y yo se los entregaré a usted para que los juzgue. Gormsei guardó silencio un instante y luego respondió. Bien. Asegúrense de capturarlos. Este incidente es una bofetada directa al gobierno mundial. Una vez que los tengan, entréguenlos. Los Gormsei estaban furiosos por lo que había hecho la tripulación de Buggy. Esto no era solo un insulto al gobierno mundial, sino una afrenta a los dragones celestiales y una humillación para muchas naciones aliadas. Las acciones de Buggy socavaron la autoridad del gobierno. Demostraron que ni siquiera podían proteger a sus naciones aliadas, erosionando la confianza entre los Estados miembros. Peor aún, si los piratas podían atacar abiertamente a los aliados sin consecuencias, esto envalentonaría a otros, provocando más incursiones y más caos. Con el tiempo, este ciclo provocaría que las naciones dejaran de pagar el tributo celestial, o incluso que se retiraran por completo de la alianza. Entendido, señores, respondió Kon. Satisfecho de que Kon ya había tomado medidas, el Gormsei finalizó la llamada. Muy lejos, en el gran salón de Mer y Geoise, los 5 ancianos estaban sentados discutiendo el asunto. Así que otro de la tripulación de Roger, dijo un anciano, un espadachín con una mirada peligrosa. Incluso con su capitán muerto, siguen sin saber cuándo parar. Se están buscando la muerte. Ja. Kon se encargará. Es mocoso, no supone ninguna amenaza real para nosotros, dijo un anciano algo corpulento con una sonrisa. ¿Ponemos precio a su cabeza? Preguntó otro. No hace falta. No escapará de las garras de Sakazuki, fue la respuesta. Mejor mantener su notoriedad al mínimo. Y aún tenemos que limpiar el desastre en Illusia. De acuerdo, dijo otro. El escándalo del tributo celestial podría debilitar la confianza pública en nosotros. Debemos evitar que se difunda la noticia. Un anciano rubio y con gafas se inclinó hacia adelante. La gente ya sospecha, y la prensa seguramente se ha enterado. Tendremos que impedir que infiamen. Luego, necesitaremos controlar la narrativa entre los ciudadanos de Illusia. Podemos enviar agentes del gobierno para que lo presenten como obra de Buggy, alegando que se inventó la historia del tráfico de personas para apoderarse del tesoro del reino, y que el rey solo confesó bajo coacción. Negamos rotundamente que el rey haya vendido personas por el tributo celestial. Los demás asintieron. Esta era la mejor manera de contener el daño. Culpar de todo a la tripulación de Buggy y borrar cualquier vínculo con el tributo celestial. Poco después, los Gormsei enviaron agentes profesionales a Illusia. Mediante la persuasión, la manipulación y la intimidación, demostraron que Buggy había inventado la historia por avaricia y que las supuestas desapariciones eran infundadas. Coaccionaron a los ciudadanos afligidos para que se retractaran de sus denuncias sobre familiares desaparecidos, obligándolos a declarar que Buggy los había presionado para mentir. Gradualmente, la opinión pública de Illusia se volvió en contra de Buggy. El gobierno mundial también localizó al hijo del difunto rey, Shuen Daluka, y mediante sus maquinaciones lo instaló como gobernante, ganándose el apoyo de los ministros restantes. Y así, todo rastro del tráfico de personas del rey y de la organización clandestina se desvaneció de la memoria pública. La única historia que quedó fue la que el gobierno había escrito. Buggy el payaso había urdido una elaborada mentira para robar el tesoro del reino. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 48. Capítulo 48. Escondiéndose. Tras zanjar la situación en el reino de Illusia, Buggy y su tripulación no perdieron tiempo en marcharse. Esta vez, en lugar de dirigirse directamente a otro lugar para reclutar más tripulantes, encontraron una isla remota y deshabitada no muy lejos del reino de Illusia. Era el lugar perfecto para esconderse y recuperarse durante un tiempo. Había muchas razones para ello, pero la principal era simple.
Lo que habían hecho en Illusia había causado un gran revuelo, lo suficientemente grande como para alarmar posiblemente a los 5 ancianos, e incluso para que la marina enviara a un almirante tras ellos. Bucky sabía perfectamente que aún no era capaz de derrotar a un almirante de la marina. Dudaba incluso que tuviera la oportunidad de escapar si se enfrentara a uno ahora. Tras pensarlo bien, decidió que lo mejor era evitar problemas por completo. Así que eligió una isla escondida cerca de Illusia. En su opinión, este era un caso clásico de esconderse a plena vista. El lugar más peligroso también podía ser el más seguro. Si la marina los perseguía, seguramente se dirigirían primero a Illusia, y una vez que descubrieran que la tripulación de Bucky ya se había marchado, buscarían en otras direcciones. Nadie sospecharía que se escondían cerca. Otro motivo de esta parada fue el entrenamiento. La tripulación llevaba poco tiempo junta. Incluso Kuro, el primero en unirse, solo llevaba un mes a bordo. El entrenamiento en el barco tenía sus limitaciones, sobre todo con tanto trabajo por hacer en el mar. Dedicar tiempo a entrenar en tierra les permitiría progresar de verdad. Bucky también planeaba aprovechar este tiempo para perfeccionarse. Los enemigos que le esperaban podían ser almirantes, vicealmirantes de élite o marines de alto rango. Si no se hacía más fuerte ahora, corría el riesgo de ser capturado antes incluso de entrar en el Grand Line, o peor aún, acabar en Impel Down en circunstancias humillantes. Su reputación, por sí sola, le auguraba un destino miserable. Por fortuna, esta decisión también los salvó de toparse con Sakazuki, quien había salido a toda prisa del cuartel general de la Marina para capturarlos. Sin ninguna pista sobre su paradero, Sakazuki quedó frustrado. Furioso, recorrió el West Blue, capturando a casi todos los piratas que se atrevieron a zarpar durante ese periodo. 6 meses pasaron volando y su entrenamiento llegó a su fin. El progreso fue impresionante en todos los aspectos. Kuro fue quien experimentó los mayores avances. Su crecimiento físico fue evidente. De menos de 1,6 metros de altura, pasó a medir 1,75 metros. Su complexión, antes frágil, se había vuelto esbelta y afilada, irradiando una presencia peligrosa. Gracias al entrenamiento estructurado de Bucky, su resistencia, habilidades de combate y técnicas características de garra de gato mejoraron drásticamente. Su aumento de resistencia le permitió dominar por completo el Soru de los 6 poderes de la marina, Rokushiki. No solo eso, sino que combinó el Soru con sus ataques de garras para desarrollar su técnica escupaños antes de lo previsto. Esta versión era mucho más rápida que la que habría creado más adelante. Incluso los miembros de la tripulación con haki de observación tenían dificultades para seguir sus movimientos, y un instante de descuido podía resultar en lesiones graves. Además, había aprendido Heppo, Moonwalk, y Ramkyaku, patada tempestad. En ese momento, su yo futuro probablemente no habría sido rival para él. Su progreso fue tan extraordinario porque partió desde el nivel más bajo, lo que significaba que tenía un enorme margen de mejora. Para alguien como Bucky, que ya era extremadamente fuerte, semejantes saltos eran imposibles. El progreso de papá también fue notable. Había desbloqueado el haki de observación, una habilidad esencial para un francotirador de alto nivel. Gracias a que el haki mejoraba su puntería y percepción, su puntería había mejorado enormemente. Lafitte, por su parte, había despertado el haki de armadura, lo que aumentaba considerablemente su potencial de combate. Esto le permitía dañar a los usuarios de frutas del diablo tipología y también incrementaba el poder de corte de sus espadazos. Su habilidad con la espada en sí no había mejorado mucho. Convertirse en un verdadero maestro espadachín nunca fue fácil, pero el haki lo hacía mucho más peligroso. Las habilidades con la espada de Weevil habían alcanzado el nivel de cortar acero. Antes, su poder provenía principalmente de su fuerza bruta. Ahora, al combinarla con una técnica refinada y la capacidad de recubrir todo su cuerpo con haki de armadura, su poder general había aumentado un nivel completo. El progreso de Bucky fue menos espectacular. Su manejo de la espada ya estaba al nivel de un maestro, lo que dificultaba una mejora rápida. El duelo que había librado contra otro espadachín le había aportado nuevas perspectivas, que había perfeccionado hasta lograr un ligero avance en su estilo de esgrima. Su haki se había profundizado ligeramente, pero aún estaba lejos de dominar técnicas avanzadas como el recubrimiento de haki de armadura, la destrucción interna, Ryu, la visión del futuro o escuchar la voz de todas las cosas. Su dominio de la fruta del diablo también estaba mejorando, pero había llegado a un punto muerto. El siguiente paso sería descomponer su cuerpo en granos en lugar de solo segmentos, pero alcanzar esa etapa llevaría tiempo.
En cuanto a las técnicas físicas, estaba a punto de desbloquear retorno a la vida. Sentía que con más tiempo o la batalla adecuada, podría lograrlo y, con ello, posiblemente realizar una de sus ambiciones. A Outback se le exigieron menos exigencias. Bucky solo le pedía que desarrollara cierta resistencia básica y aprendiera movimientos de combate fundamentales, lo suficiente para defenderse y ganar tiempo hasta que llegara la ayuda. Aún no le habían enseñado ninguna técnica de Rokusiki, ya que su cuerpo no era lo suficientemente fuerte para soportarlas. Con el paso de los meses, la relación de Outback con la tripulación mejoró. Si bien Bucky seguía sin caerle especialmente bien, ya no lo odiaba abiertamente. Pasar tiempo con Kuro incluso los había convertido en algo parecido a amigos. Bucky no buscaba nada más. Mientras no hubiera hostilidad, le bastaba por ahora. Tras el claro progreso de todos y sin mucho más que ganar sin nuevos desafíos importantes, Bucky decidió que era hora de zarpar de nuevo. Habían transcurrido 6 meses desde el incidente de Liliusia, y su impacto probablemente se había desvanecido. Incluso si alguien aún lo perseguía, seguramente no sería un almirante. Los almirantes no podían permitirse el lujo de pasar medio año persiguiendo a un novato. A lo sumo, los perseguidores podrían ser vicealmirantes de élite, y aquellos destinados en regiones específicas no abandonarían sus puestos por mucho tiempo. Los únicos cazadores a largo plazo serían élites menos prominentes, que representaban una amenaza mortal mucho menor. Contra ellos, Bucky confiaba en que al menos podría escapar si fuera necesario. Su próximo destino estaba fijado. El North Blue, donde les esperaban los siguientes miembros de la tripulación. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 49. Primera llegada al Mar del Norte. Bucky tenía una idea general de la situación en el Mar del Norte. En apariencia, la fuerza más poderosa era el reino de Germá, gobernado por la familia Binsmoke. Érase una vez, el reino alemán unificó todo el Mar del Norte. Era conocido como el reino de la guerra, su ejército como los expertos en guerra y el ejército del mal. Dondequiera que Alemania aparecía, la guerra era inevitable. En aquel entonces, eran los reyes indiscutibles del Mar del Norte. Aunque su gloria se había desvanecido, el poderío general de Alemania aún la convertía en la potencia más fuerte de la región. Además, era miembro del gobierno mundial. Singularmente, el único miembro sin territorio permanente. Pero oculto entre las sombras del Mar del Norte acechaba otro gran poder. La familia Don Quixote, liderada por el Jaxa Celestial, Don Quixote do Flamingo. Controlaban el AMPA y todos los principales negocios del mercado negro en la región. Do Flamingo, quien más tarde se convertiría en uno de los 7 guerreros del mar, ya había comenzado a labrarse un nombre a esa edad. En el Mar del Norte, era alguien a quien no se podía provocar bajo ningún concepto. No solo era fuerte, sino que además comandaba una tripulación de formidables subordinados, lo que le otorgaba un dominio absoluto sobre los bajos fondos de la región. En su viaje al Mar del Norte, Bucky y su tripulación viajaron con la mayor discreción posible. Incluso para reabastecerse, elegían pueblos pequeños o islas remotas para evitar llamar la atención. No se toparon con la armada ni llamaron la atención de ninguna potencia importante. Salvo algún que otro pirata insensato que se cruzó en su camino, su viaje transcurrió sin problemas. Tras atravesar la montaña inversa sin incidentes, finalmente llegaron al Mar del Norte. Su destino esta vez era el reino de Lubni, un país famoso en la mitología de One Piece por ser la tierra natal de Mont Blanc Nolan, el personaje principal del cuento popular del Mar del Norte, el cuento del gran mentiroso. Pero Bucky no visitaba Lubni para hacer turismo. Estaba allí para encontrar a un poderoso espadachín, quien más tarde se convertiría en el capitán del segundo barco de Barba Negra y en el carcelero principal de Impel Down. Un hombre que vivía y respiraba la muerte. Shiryu de la lluvia. Según la información de Bucky, Shiryu aún no se había unido a la marina. Seguía en su ciudad natal, Lubni, continuando su camino en el arte de la espada. Las opiniones sobre Shiryu eran muy variadas, pero nadie podía negar que era un espadachín formidable y un enemigo peligroso. Si Bucky lograba reclutarlo, la fuerza de su tripulación aumentaría enormemente. Su potencial era inmenso. Bucky estaba seguro de que Shiryu algún día se convertiría en un gran maestro de la espada y en un miembro fundamental de su fuerza de combate. ¿Y la sed de sangre de Shiryu? Eso no era problema. El camino que Bucky había elegido para su tripulación estaba plagado de batallas y muertes.
La violencia no faltaría en el futuro. Mientras Bucky pudiera controlarlo, Shiryu podría convertirse en su arma más afilada. Un letal hombre de confianza en el futuro. El viaje a Lubni duró más de lo previsto. A mitad de camino, ya habían pasado 15 días en el mar, la mayor parte a bordo del barco, haciendo solo paradas ocasionales en pequeños puertos para reabastecerse. Un día claro y soleado, mientras Bucky entrenaba en cubierta, divisó un gran barco que se acercaba a lo lejos. Reconoció el emblema en sus velas casi de inmediato. Una vez que el barco se acercó, lo confirmó. Pertenecía a la familia Don Quixote, la organización de Doflamingo. Jefe, ese barco es bastante elegante. No es uno cualquiera. Si derribamos a todos a bordo y vendemos el barco, nos haremos ricos. La gente a bordo también podría valer una buena suma, dijo un tripulante con cara de rata, con la codicia brillando en sus ojos mientras contemplaba la espléndida embarcación. Tengan cuidado, advirtió el capitán. Ese barco no es una nave cualquiera. Podría pertenecer a algún noble. No podemos bajar la guardia. En efecto, el barco era más grande que el suyo, construido con materiales de primera calidad. No había que subestimar a quien pudiera permitirse semejante embarcación. Un conflicto quizá no justificara el riesgo. Jefe, estamos con la familia Don Quixote. Ni siquiera los nobles deberían asustarnos. Los capturamos y la familia se encargará del resto. Si los nobles buscan venganza, jamás descubrirán que fuimos nosotros. Los ojos del joven brillaban de orgullo y una sonrisa se extendía por su rostro. Formar parte de la familia de Don Quijote lo llenaba de confianza. Estaba seguro de que nadie podía hacerles frente. Al oír esto, los ojos del capitán brillaron con el mismo orgullo. Mocoso, claro que lo sé. Solo te dije que tuvieras cuidado. Entendido, jefe, respondió el subordinado, claramente desdeñoso, imaginando ya su fácil victoria sobre el otro equipo. Cuando las dos naves se acercaron, ambas se detuvieron en un acuerdo tácito. Bucky y su tripulación se reunieron en la proa, observando fijamente la otra nave. Saludos, gritó el capitán enemigo. Somos de la familia Don Quijote. Llevamos tiempo en alta mar sin poder reabastecernos. Nos gustaría comprarles provisiones. Al ver el rostro juvenil de Bucky, los ojos del hombre se llenaron de condescendencia. Rápidamente ideó un plan. Suponiendo que alguien tan joven no podía ser tan fuerte, pensó que podría ser una presa fácil. Su oferta de comprar suministros era solo un cebo. Planeaba que la tripulación de Bucky subiera a bordo o que enviara a alguien a entregar la mercancía para luego sorprenderlos y apoderarse de su nave con el mínimo esfuerzo. Ah, ¿sí? Nuestros suministros son muy caros. Una porción cuesta 1.000.000 de berries. ¿Puedes aceptarlo? Respondió Bucky con indiferencia. No se creyó ni una palabra de la historia del hombre. El oficio de la familia Quijote hacía ridículo pensar que alguna vez necesitaran comprar provisiones a desconocidos. Y cualquiera que haya navegado los mares durante mucho tiempo jamás cometería un error tan de principiante. Era obvio que el hombre tenía motivos ocultos. ¿Qué? 1.000.000 de berries. ¿Estás loco?, exclamó uno de los subordinados, y su falta de compostura lo delató al instante. Cállate, gritó el capitán, fulminándolo con la mirada antes de que pudiera decir nada más. El subordinado se dio cuenta de su error y retrocedió con gesto hosco. Mis disculpas. No supe enseñarles buenos modales a mis hombres. Pero, sinceramente, su precio es demasiado alto. 1.000.000 de bayas podría comprar provisiones para un mes. Solo necesitamos un poco. Seguramente puede ser más razonable. El capitán se burló mentalmente. Imaginó que Bucky había adivinado que tenían pocos suministros e intentaba sacarles dinero, pero no estaba dispuesto a pagar ese precio. Su mirada se volvió afilada y depredadora. Puedes tomar la cantidad que quieras, dijo Bucky con voz firme, pero es 1.000.000 por porción. Ni una valla más, ni una valla menos. El hombre bajó la cabeza. Reflexiones de los creadores. Cabeza de musgol. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 50. La niña. Al cabo de un rato, el líder de la tripulación rival pareció haber tomado una decisión. Alzando lentamente la cabeza, el brillo asesino en sus ojos se atenuó un poco. Mirando a la tripulación de Bucky, dijo: De acuerdo, haremos lo que dices. 1.000.000, entonces. Tomaremos una parte. ¿Debemos subir a bordo para recogerla o la entregarás en nuestro barco?
Buggy, por supuesto, podía sentir la sed de sangre que emanaba de ellos, pero no atacó de inmediato. Esa gente ni siquiera merecía su atención. Clo, ve al almacén y saca provisiones suficientes para alimentar a 10 personas durante 10 días. Luego, llévalas personalmente a su barco. Buggy pensó que Clo por sí solo sería más que suficiente para acabar con ellos. Y darles deliberadamente una cantidad tan pequeña a un precio tan alto era solo otra forma de provocarlos aún más. El capitán enemigo oyó lo que dijo Buggy, y su rostro casi se contrajo de rabia, pero se contuvo. No esperaba que la parte de 1.000.000 de Belly solo alcanzara para alimentar a 10 personas durante 10 días. Si realmente escaseaban las provisiones, sería un robo descomunal. Y con más de 10 tripulantes a bordo, pronto podrían navegar con el estómago vacío. Aunque su furia era casi incontrolable, permaneció en silencio, esperando el momento perfecto para atacar. Poco después, Clo regresó del almacén con un paquete que contenía la comida. En lugar de simplemente saltar aprovechando su velocidad, Buggy hizo que Weibull colocara una tabla entre los dos barcos, permitiendo que Clo cruzara tranquilamente. Incluso después de que Clo pisara la nave enemiga, la tabla permaneció en su lugar. En cuanto vio esto, los ojos del capitán enemigo brillaron con un deleite apenas disimulado. Tan pronto como Clo estuvo a bordo, la expresión del hombre cambió. Su rostro ahora reflejaba una sed de sangre. Sonrió con desprecio. Codiciosos insensatos. ¿Se atrevieron a extorsionarme? Hoy, su gente y su barco pasarán a ser de mi propiedad. Su tripulación estalló en carcajadas, desenvainó sus armas y corrió hacia Clo, y hacia la tabla que conducía al barco de Buggy. La tripulación de Buggy no se movió. Permanecieron tranquilos en la proa, observando. Clo arrojó el paquete de comida de vuelta al Glory, y en un abrir y cerrar de ojos, un par de garras de hierro aparecieron en sus manos. Antes de que los atacantes pudieran acortar la distancia, Clo desapareció. Una a una, las figuras que corrían hacia ellos cayeron a la cubierta. Algunas murieron al instante, otras se retorcían de agonía por las profundas heridas causadas por las garras. A medida que caían más y más, el equipo enemigo comprendió. Habían derribado un muro de acero. Ese único hombre bastaba para aniquilarlos. Señor. Nos equivocamos. Por favor, perdónenos. Somos miembros de la familia Don Quijote. Le rogamos que tenga en cuenta la reputación de la familia Don Quijote y nos deje vivir. Nuestra familia le recompensará generosamente después. Tras comprobar la fuerza de Clo, el capitán enemigo abandonó su plan inicial. Estaba desesperado por sobrevivir. Hizo hincapié en su afiliación 2 veces. Primero para asegurarse de que le creyeran, y segundo para intentar usar el nombre de Don Quijote como escudo, con la esperanza de que obligara a Buggy a dejarlos ir. La respuesta de Buggy fue fría. Intentaste robarnos, y ahora esperas que me importe a qué familia Don Quijote perteneces. Ni hablar. Si Doflamingo ya hubiera alcanzado su estado de fruta del diablo, Buggy tal vez le habría dado una oportunidad. Pero ahora, el poder de la familia Don Quijote no le asustaba. Incluso si llegaban a pelear, el resultado era incierto, y Buggy no veía razón para mostrarles clemencia. Al oír esto, el rostro del capitán enemigo palideció. Aún así, por su supervivencia, intentó una última súplica. Señor, la familia Don Quijote es la fuerza clandestina más poderosa del North Blue. Por favor, piénselo bien. Pero la paciencia de Buggy se había agotado. Clo, mátalos a todos. No hacía falta hablar más. En pocos años, la familia Don Quijote no sería más que hormigas a sus pies. Clo aceleró sus ataques y, en cuestión de instantes, todos los que habían cargado contra ellos, incluido el capitán, estaban muertos. Tras deshacerse de los cadáveres, Buggy condujo a su tripulación a bordo de la nave enemiga. Un rápido escaneo con su Aki de observación reveló algunos hallazgos interesantes, así que también se unió a la tripulación. La primera parada fue la cocina, no solo porque fuera un lugar lógico para buscar, sino porque su Aki había detectado allí a una persona viva. Cuando llegaron, la vieron enseguida. Una niña pequeña de pelo rubio, vestida con un uniforme de chef demasiado grande, temblando mientras se escondía debajo del mostrador de la cocina. Buggy supuso que no pertenecía a la tripulación del Don Quijote. Probablemente la habían traído contra su voluntad. A juzgar por su atuendo, seguramente tenía talento para la cocina, una habilidad de la que carecía la tripulación de Buggy. Si esos piratas habían obligado a una niña a ser su cocinera, eso ya demostraba su talento. Sal, no somos malas personas. Esos tipos ya se fueron. Nos encargamos de ellos. No tienes por qué tener miedo.
Una vez que todo esté tranquilo, si quieres volver a casa, te llevaremos de regreso. Primero era importante tranquilizarla. Y si quería volver a casa, Buggy la llevaría de regreso. Pero lo más probable era que no tuviera a dónde ir. Los niños tan pequeños rara vez viajan solos, así que si estaba allí sola, probablemente significaba que sus padres se habían ido. Si ese fuera el caso, la tripulación de Buggy podría ser su única opción. Y dado que la acababan de salvar y vengar, podría aceptar quedarse sin mucha persuasión. Díganme, ¿son buenas personas? ¿De verdad y los derrotaron? La voz de la niña temblaba mientras asomaba con cautela su cabecita por debajo del mostrador, mirando a Buggy y a su pandilla. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 51. Capítulo 51. Encontré un chef. El rostro de la niña asomó por debajo del mostrador, lleno de miedo. Buggy le ofreció una sonrisa tranquilizadora y dijo: No tengas miedo. Somos buenas personas, no te haremos daño. Sal. Si quisiéramos hacerte daño, esconderte ahí no serviría de nada. Al oír sus palabras, la chica asintió levemente por instinto. Comprendió que lo que decía tenía sentido. Si querían hacerle daño, esconderse no serviría de nada. Bajo la atenta mirada de la tripulación, salió gateando de debajo del mostrador. Una vez fuera, mantuvo la cabeza gacha, frotándose nerviosamente el dobladillo de su chaqueta de chef demasiado grande entre sus pequeños dedos. Su comportamiento dejó claro que aún estaba muy asustada, pero era de esperar. Al fin y al cabo, no conocía a esas personas y, a su edad, el miedo era natural. Ven aquí, dijo Buggy con dulzura. No te haremos daño. Sí, señor, respondió tímidamente, acercándose a ellos con pasos cortos y vacilantes. Cuando llegó a su lado, Buggy se detuvo un instante a observarla. No parecía tener más de 6 o 7 años. A esa edad, en la China de su vida pasada, aún estaría aferrada a su madre como un pequeño tesoro. Pero en este mundo cruel, quizá ya llevaba años viviendo sola. A juzgar por la situación, podría haber sido incluso la cocinera del barco, trabajando duro solo para demostrar su valía y evitar ser descartada. Con un cuerpo tan frágil, debió de sufrir mucho para sobrevivir tanto tiempo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Preguntó Buggy, manteniendo un tono lo más cálido posible y sonriendo para tranquilizarla. Tal vez fue su nariz roja, o quizás simplemente su aspecto un tanto cómico, pero los labios de la chica se curvaron en una fugaz sonrisa antes de que volviera de bajar la mirada rápidamente. Mi nombre es Jessica, señor, y tengo 8 años, dijo en voz baja. Al oír el nombre, la mente de Buggy comenzó a rebuscar en sus recuerdos. Jessica, y estaba seguro de haberla oído antes. En algún momento de su vida anterior, ese nombre estaba ligado a un chef excepcional. Pero no lograba recordar de dónde. La chica bajó aún más la cabeza, sin entender por qué él se había quedado callado. Esperó ansiosamente a que volviera a hablar. Buggy inclinó ligeramente la cabeza para mirarla, y entonces, al fijarse en su cabello rubio, lo comprendió. Lo recordaba. En efecto, era cocinera, pero no de piratas. Un día se convertiría en la jefa de cocina de la sección G8 de la Infantería de Marina y en la esposa de su comandante, Jonathan. Su filosofía culinaria consistía en proporcionar a los marines una nutrición diaria equilibrada, a la vez que utilizaba platos deliciosos para aliviar su fatiga. Poseía tanto habilidad como convicción. Cualidades de una verdadera chef. Buggy no pudo evitar sonreír. Tal vez su nave acababa de encontrar a su cocinero. Jessica, ¿dónde vives? ¿Tienes familia? Su expresión se transformó inmediatamente en tristeza, y las lágrimas rodaron por sus mejillas hasta el suelo. Al ver esto, Buggy supo que su sospecha era correcta. Probablemente su familia había sido asesinada por los matones con los que acababan de lidiar. No la presionó para que diera respuestas, dejándola llorar en paz. Al cabo de un rato, Jessica se dio cuenta de que había perdido la compostura. Rápidamente se secó las lágrimas con sus pequeñas manos, miró a Buggy y habló. Mi hogar está en el reino de Lubni. Mis padres fueron asesinados por esos bastardos inmundos. Me dijeron que si no les obedecía, me matarían también. Luego relató su historia. Sus padres eran los chefs principales de un restaurante en Lubni. Desde muy joven, estuvo inmersa en el mundo de la cocina, desarrollando su pasión y habilidades de temprana edad. Su tragedia comenzó cuando viajaba con sus padres y se toparon con miembros de la familia de Don Quijote.
Sus padres murieron protegiéndola, asesinados sin piedad. Viendo su corta edad, los piratas la perdonaron, con la intención de venderla como mercancía. Más tarde, en una reunión, demostró su talento culinario. Impresionados, la contrataron como cocinera. En secreto, esperó pacientemente el momento oportuno para vengarse. Si el grupo de Bucky no los hubiera eliminado, tal vez algún día lo habría hecho ella misma. ¿Tienes algún otro pariente en Lubni? Nuestro próximo destino es allí. Si los tienes, podemos llevarte a verlos, ofreció Bucky. Los ojos de Jessica se apagaron, su rostro reflejaba un profundo dolor. No, señor. No me queda nadie más que mis padres. Bucky guardó silencio un momento antes de decir. Entonces quédate con nosotros por ahora. Si alguna vez encuentras otro lugar al que quieras ir, te llevaremos allí. No mencionó su verdadera intención: reclutarla como cocinera del barco. Era demasiado pronto, y tras haber escapado del cautiverio, tal propuesta podría generarle desconfianza. Mejor esperar hasta que se conocieran mejor. Para entonces, probablemente ella aceptaría sin dudarlo. Tras el relato de Jessica, la tripulación, junto con ella, se dirigió a la cubierta inferior del barco. El espacio que se extendía abajo era inmenso. Bucky ya había percibido lo que había allí con su haki de observación, y Jessica también lo sabía. Filas y filas de jaulas de hierro llenaban el área. Pero no contenían animales. Cada una contenía a un ser humano. Los cautivos estaban sucios, desnutridos y con la mirada perdida, como si hubieran perdido toda esperanza. Una sola mirada bastó para que Bucky lo comprendiera. Esas eran las mercancías de las que había hablado la tripulación del Don Quijote. Dirigiéndose a Weibull, Bucky ordenó. Weibull, abre todas las jaulas y déjalos salir. Entendido, primo. Weibull blandió su enorme espada, cortando las jaulas con facilidad. Aun con las jaulas abiertas, los prisioneros no se movían. Se sentaban o se tumbaban donde estaban, sin reaccionar. Bucky suspiró y luego dijo en voz alta. Quienes te capturaron están todos muertos. Te declaro libre. Algunos ojos brillaron al oír sus palabras, pero la mayoría se limitó a mirar sin expresión. Jessica, habla con ellos, dijo Bucky. Sabía que no le creerían fácilmente. Pero Jessica había sido una de ellos, casi compartiendo su destino. Su voz podría llegar a ellos. Jessica dio un paso al frente. Es verdad. Esos hombres horribles se han ido. Esta gente nos ha salvado. Si dicen que eres libre, lo eres. Al oír sus palabras, más ojos se iluminaron. Algunos prisioneros se apoyaron lentamente contra las paredes, poniéndose en pie con dificultad. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 1. Comentario. Queda 1 voto. Capítulo 52. Capítulo 52. Liberación de los esclavos. ¿De verdad, señor? ¿Ahora sí somos libres? Desde el interior de una de las celdas, un hombre que había recuperado algo de fuerzas miró a Jessica con ojos esperanzados. Había escuchado sus palabras y se encontró creyendo a lo que Bucky había dicho antes. Para ellos, Jessica era una benefactora. Sin su ayuda, muchos podrían haber muerto de hambre en ese barco hacía mucho tiempo. Si Jessica decía eso, era muy probable que fuera cierto. No les miento. Ahora son libres. Y si aún así no nos creen, podemos incluso entregarles este barco. Si alguno de ustedes sabe navegarlo, puede llevárselo e irse. No se lo impediremos. Bucky dijo esto para dejar clara su sinceridad. Y lo decía en serio. Esta nave tenía poco valor para él, salvo por un par de cosas que quería llevarse. Todo lo demás podía ser suyo. Al oír sus palabras, la luz volvió a sus ojos y la emoción comenzó a reflejarse en sus rostros. Uno a uno, salieron de las celdas. Al ver que su ánimo se había recuperado en su mayoría, Bucky preguntó si alguno de ellos sabía manejar la nave. Si había alguien capaz entre ellos, podrían partir de inmediato. Al fin y al cabo, escoltar a tanta gente sería una carga para su tripulación. Algunos se ofrecieron como voluntarios, afirmando tener experiencia en navegación. Tras deliberar un rato, decidieron pilotar el barco ellos mismos y llevar a todos a casa. Fue una decisión calculada por su parte. Todavía no confiaban del todo en la tripulación de Bucky, y al navegar ellos mismos el barco, se sentían más seguros. Tras darles instrucciones, Bucky condujo a su gente a una habitación en particular, una que albergaba lo que él consideraba el premio más valioso de esta nave.
La puerta era de hierro grueso y estaba asegurada con una cerradura enorme. Las defensas de la habitación eran tan sólidas que la gente común jamás podría entrar. Pero para la tripulación de Buggy, no significó nada. Con un solo golpe de su enorme espada, Weevil abrió la puerta de un tajo. Un brillo dorado inundó su visión. El resplandor de las monedas apiladas en el suelo. Al fondo de la habitación había una mesa de madera, y sobre ella, 2 cajas de madera. Buggy ignoró por completo el oro y las joyas. Sus ojos habían estado fijos en esas cajas desde el momento en que entró. Ese era el verdadero tesoro. Todos siguieron a Buggy al interior. Salvo Jessica, ninguno prestó mucha atención al tesoro. Habían visto botines mucho mayores en los barcos piratas que habían saqueado anteriormente. «Capitán, ¿nos ha traído hasta aquí solo por este pequeño alijo de oro?», preguntó Kuro, desconcertado. Buggy le dirigió una mirada inexpresiva. «¿Crees que haría un viaje especial por estas monedas sueltas? Si solo hubiera eso, se lo habría dejado a la gente que aún está a bordo. No, nuestro mayor botín esta vez, está dentro de esas 2 cajas». Todas las miradas se dirigieron a las cajas, llenas de curiosidad. Solo papá parecía tener una idea de lo que había dentro. Una sonrisa cómplice se dibujó en el rostro de papá. «Oh, eso, sí que vale miles de millones de berries». Ante la creciente expectación de la tripulación, Buggy se acercó a la mesa y abrió las cajas. Dentro había 2 frutas de forma extraña. Los demás se reunieron alrededor. Excepto papá y Lafitte, la mayoría tenía expresiones de desconcierto. ¿Por qué el capitán valoraría esas frutas extrañas por encima del oro? Al ver que Kuro, Weevil, Okbak y Jessica seguían confundidos, Lafitte intervino para explicarles exactamente qué eran esas cosas. Algunos eran demasiado jóvenes, otros demasiado ingenuos, y otros simplemente nunca habían estado expuestos a tales cosas, por lo que no reconocieron las frutas del diablo. Cuando terminó la explicación, la sorpresa iluminó sus rostros. Todos menos Weevil, a quien no le importó. Si hubiera sido una fruta común y corriente, tal vez habría mostrado interés. Tras oír hablar de los extraños poderes que podían otorgar las frutas del diablo, varios miembros mostraron signos de deseo. «Capitán», preguntó Lafitte, ¿sabe qué poderes encierran estas 2 frutas? «Estas son la fruta águila dorada de tipo Zoan y la fruta clara de tipo paramecía», respondió Buggy sin dudar. En cuanto las vio, lo supo. Al fin y al cabo, el barco del rey pirata no carecía de enciclopedias de frutas del diablo. Ambas frutas tenían un excelente potencial. La fruta del águila dorada era una de las Zoan más poderosas. Otorgaba a su usuario no solo habilidades físicas mejoradas, sino también la increíble velocidad y fuerza de un águila dorada, la especie de ave más veloz, capaz de alcanzar velocidades de hasta 322 km por hora. En cuanto a la fruta transparente, no necesitaba presentación. Podía volver al usuario completamente invisible y, con un dominio superior, incluso hacer desaparecer los objetos circundantes. En las manos adecuadas, podía ser una herramienta extraordinaria. Buggy ya sabía exactamente a quién pensaba entregar la fruta clara. Uno de sus objetivos clave al venir al North Blue. Después de explicar ambas frutas a la tripulación, la mirada de Lafitte permaneció fija en la fruta águila dorada, su interés evidente como el agua. Los demás, al oír hablar de esas habilidades, se dieron cuenta de que las frutas no eran para ellos y perdieron el interés. Buggy miró a Lafitte. «Tienes la mira puesta en la fruta del águila dorada, ¿verdad?» «Sí, capitán», admitió Lafitte. «Desde que supe de las frutas del diablo, siempre he deseado poder volar. La fruta del águila dorada es perfecta para mí». «Entonces es tuya», dijo Buggy. «Cultívala bien. El potencial de esta fruta es enorme. Domínala y serás el rey de los cielos». Era la combinación perfecta. No solo potenciaría el poder de combate de Lafitte, sino que también fortalecería el vínculo entre ellos. ¿Por qué no se lo daría? Los labios de Lafitte se curvaron en una sonrisa. Recibir esa fruta era más de lo que jamás hubiera podido esperar. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 53. Llegada a Lubne. Tras entregarle la fruta del águila dorada a Lafitte, no perdió tiempo en devorarla e inmediatamente regresó a la gloria, ansioso por familiarizarse con sus poderes. Buggy también trajo consigo la fruta clara. Tras despedirse de las personas que habían rescatado, abordó el Glory. En cuanto a los montones de tesoros de oro y plata, Buggy los dejó atrás.
Los consideraba fondos para el viaje y compensación por aquellos cautivos. Al fin y al cabo, necesitarían dinero para volver a casa. Esto podría servir como compensación por las injusticias cometidas contra los villanos. Para Bucky y su equipo, esa riqueza no significaba nada. Ni siquiera se molestaron en mirarla 2 veces. Una vez de vuelta de bordo, zarparon hacia Lubne. 15 días después, llegaron a su destino. El reino de Lubne. En comparación con el reino de Ilusia, Lubne era mucho menos próspero. Era una pequeña nación insular, pero poseía un encanto singular. Todos sus edificios se erigían entre montañas de diversas alturas. El estilo arquitectónico predominante era el europeo, con la mayoría de los tejados de madera. El entorno era exuberante y verde, una armoniosa fusión entre naturaleza y asentamientos humanos. Al llegar a la ciudad, el equipo vio multitudes animadas por todas partes. En lugar de buscar inmediatamente a Shiryu, siguieron a guías locales en un recorrido por la ciudad. Su primera parada fue el monumento más famoso del reino. El lugar donde el llamado gran mentiroso Mont Blanc Noland había sido ejecutado 300 años atrás. Allí se alzaba una alta plataforma de piedra, coronada por una estatua de Noland arrodillado con las manos atadas, flanqueado por 2 verdugos que sostenían largas espadas. Era una fiel recreación de sus últimos momentos. Esta no era la plataforma de ejecución original de madera. Algo así jamás habría sobrevivido 3 siglos. Había sido reconstruida en piedra después de que el nombre de Noland se extendiera por el Nordbloom y más allá, atrayendo visitantes de todas partes. Bucky contempló la estatua, aquella figura arrodillada que había permanecido congelada en la humillación durante más de 300 años, y no pudo evitar sentir una punzada de tristeza. Como fanático de los piratas, Bucky conocía bien la historia de Noland, y sabía que era completamente cierta. La ciudad de oro, Shandora, había existido. Simplemente se había convertido en parte de la isla del cielo. Pero la desaparición de Shandora había convertido la historia de Noland en una mentira ante los ojos del mundo. La gente empezó a verlo como un simple cuentista. Todo el Nordbloom y gran parte del mundo se burlaba de él. Noland lo había pagado caro. Con su vida. Aunque podía resistir o escapar, optó por no hacerlo. Afrontó la muerte con serena determinación. Bucky no estaba de acuerdo con todas las decisiones de Noland, pero respetaba esa valentía, el coraje de afrontar la muerte de frente. Al mismo tiempo, sintió una profunda compasión. Incluso después de 300 años, Noland no podía descansar en paz. Sus compatriotas, junto con extranjeros de ultramar, seguían burlándose de él. Había sido dejado arrodillado eternamente en su tierra natal, símbolo de desprecio. No había hecho nada para traicionar a su país, jamás había engañado a su pueblo. Sin embargo, así fue como se le recordó. Fue trágico. Bucky empezó a considerar una idea. Tal vez podría hacer algo por Noland. En los días siguientes, Bucky llevó a Jessica a su antigua casa. La encontraron en ruinas. Ventanas destrozadas, puertas rotas, el interior saqueado. No era de extrañar. En el mundo de One Piece, una casa desocupada nunca quedaría intacta. Jessica no se detuvo en la pérdida. Rápidamente se recompuso. Bucky le preguntó entonces sobre su futuro. Si quería convertirse en la cocinera de su tripulación. Si no, podía darle algo de dinero y dejarla allí. Ahora era el momento perfecto para hacer la oferta, y no perdió tiempo en expresarla. Tras pensarlo un poco, Jessica aceptó unirse a ellos como cocinera. No le quedaba familia, su casa era inhabitable y no tenía motivos para quedarse. Se había llevado bien con Bucky y su tripulación, y ellos distaban mucho de ser el tipo de piratas que cometían atrocidades. Navegar los mares con ellos parecía una buena opción. Tras un día de turismo, pasaron la noche en una posada. A la mañana siguiente, Bucky comenzó a prepararse para encontrar a Shiryu. Esta vez, no planeaba buscar sin rumbo. En cambio, decidió hacer que Shiryu viniera a él. Según la información que había reunido, Bucky sabía que Shiryu estaba perfeccionando su esgrima desafiando a famosos espadachines de todo el país. Sus movimientos eran impredecibles, lo que dificultaba dar con su paradero. Así que Bucky ideó un plan. Instalar una plataforma de desafíos en la plaza central del reino, aceptar duelos de cualquiera y hacerse un nombre. Si su reputación crecía lo suficiente, Shiryu acudiría a él. Entonces Bucky podría hacerle una oferta, derrotarlo en combate y prometerle lo que deseaba, tal vez ganándoselo. Ese mismo día, Bucky sobornó a algunos funcionarios para obtener permiso para el escenario de duelos.
Luego pronunció una declaración escandalosamente arrogante. Los espadachines de Lubne eran todos unos ineptos, y él podía derrotarlos a todos con facilidad. Para demostrarlo, organizaría un desafío abierto en el centro de la ciudad, invitando a cualquier espadachín lo suficientemente valiente como para enfrentarlo. Sus provocaciones se extendieron rápidamente, y muchos espadachines acudieron a ponerlos a prueba, solo para ser derrotados sin esfuerzo, incluso cuando Buki se contenía intencionadamente. Ninguno pudo resistir más de unos pocos intercambios. El rumor no hizo más que crecer durante los días siguientes, atrayendo aún más retadores. Pronto, el rumor llegó a oídos de Shiryu. Al enterarse de la existencia de un poderoso espadachín en la capital, se dirigió a la plaza sin dudarlo. Al tercer día, Buki acababa de derrotar a un espadachín anciano que, al menos en cierta medida, resultaba impresionante, pues había alcanzado el nivel de hierro cortante. Pero aquel hombre hacía tiempo que había llegado a su máximo nivel, gracias a años de práctica acumulada. No era rival para Buki, un verdadero maestro de la espada, y lo derrotó con facilidad. Buki no tuvo piedad de él, burlándose como había hecho con los demás. El viejo espadachín abandonó el escenario avergonzado. Entonces Buki notó una figura que se acercaba. El recién llegado aparentaba unos 20 años, medía más de 2 metros, era corpulento y fuerte, y tenía una complexión bien proporcionada. Su mandíbula era cuadrada, llevaba un puro entre los dientes y una sonrisa torcida y peligrosa en los labios. Vestía una bata blanca y portaba una espada al cinto. Con solo una mirada, Buki lo supo. Su objetivo había llegado. Mientras el hombre atravesaba la multitud, los espadachines que lo observaban no mostraban el mismo entusiasmo que por otros contendientes. En cambio, sus rostros reflejaban terror, como si la mismísima muerte pasara junto a ellos. Ese asesino, ¿por qué vino aquí? Ha masacrado a tanta gente, y todavía se atreve a mostrar su rostro. ¿Qué tiene de malo? Su talento es innegable. Quizás así acabe con ese arrogante que nos ha estado avergonzando. Sí, tal vez. En el peor de los casos, se destruyen mutuamente. Eso también funcionaría, jejeje. Un murmullo recorrió la sala. Muchos de sus ojos reflejaban un profundo odio, dirigido a Shiryu incluso más que a Buki. Desde el escenario, Buki alcanzó a oír fragmentos de sus palabras. No le sorprendió. Con la personalidad de Shiryu, el número de espadachines que habían caído a manos de su espada en este país debía de ser incontable. Y dado que los espadachines solían estar conectados entre sí, era natural que muchos aquí lo odiaran. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 54. La promesa del espadachín. Ilio también oyó los murmullos de la multitud circundante, pero no reaccionó en absoluto. En ese momento, sus ojos estaban fijos únicamente en Bugi. A través de sus observaciones, se dio cuenta de que Bugi se había estado conteniendo. Aquel hombre quizá ya había alcanzado el nivel de un maestro espadachín, un nivel de poder que Ilio anhelaba desde hacía mucho tiempo. Enfrentarse a un oponente tan formidable era precisamente lo que buscaba. Si lograba aprovechar aquella oportunidad, tal vez él también podría alcanzar ese nivel. Tras tomar posición, Ilio ofreció el saludo reglamentario entre espadachines y luego dijo directamente: Eres fuerte, más fuerte que cualquiera a quien me haya enfrentado hasta ahora. Sospecho que ya has entrado en el reino de los maestros de la espada. Quiero que luches contra mí con todo lo que tienes. No te guardes nada. Déjame ver por mí mismo lo que significa realmente ese nivel. Desde el principio, Ilio dejó claras sus intenciones. No quería que Bugi se contuviera. Aunque le costara la vida, quería presenciar de primera mano la diferencia que lo separaba de un maestro espadachín, e incluso tal vez alcanzar ese nivel en plena batalla. Al oír esto, Bugi lo comprendió de inmediato. Ilio ya había descubierto su fuerza y quería un duelo a muerte. Mirándolo a los ojos, Bugi respondió sin dudar. Una pelea sin cuartel está bien, pero si pierdes, te unirás a mi tripulación como mi subordinado. A cambio, te daré una fruta del diablo. La fruta clara de tipo paramecía. Para un hombre como Ilio, no había necesidad de andarse con rodeos. Si Bugi podía darle la intensa pelea que tanto anhelaba y ganar, había muchas probabilidades de que Ilio aceptara. La oferta de la fruta clara solo endulzaba el trato. Bugi intuía que podría ser la fruta que Ilio había soñado con obtener. Ilio se quedó visiblemente sorprendido por los términos.
No esperaba una oferta tan directa, ni que Buggy pusiera un premio tan tentador sobre la mesa. La fruta clara y era, sin duda, un poder que siempre había codiciado. Tras un breve momento de reflexión, y atraído por una situación tan tentadora, Iliu asintió con decisión. De acuerdo. Si logras vencerme, me convertiré en tu compañero de tripulación. La idea de servir a las órdenes de alguien más poderoso no le preocupaba. En ese momento no tenía ningún objetivo concreto, y si aquel hombre podía concederle lo que deseaba, seguir a una figura tan influyente era algo que podía aceptar. Dicho esto, Iliu desenvainó su espada. Tormenta, una espada legendaria. En el instante en que salió de su vaina, la hoja brilló con un fulgor carmesí y un tenue olor a sangre pareció impregnar el aire. Al ver esa luz rojo sangre y oler ese toque cobrizo, Buggy supuso que el número de personas que habían muerto bajo esa hoja distaba mucho de ser pequeño. Iliu atacó primero. Contra un oponente de un nivel superior al suyo, sus probabilidades de victoria eran ya escasas. Su única oportunidad era tomar la iniciativa. Se lanzó al ataque, y un relámpago cruzó el aire, lanzando varios arcos carmesí de luz de espada hacia Buggy. Buggy, al ver que Iliu se acercaba, desenvainó sol de fuego con un movimiento fluido, blandiendo la espada varias veces en rápida sucesión. Ardientes arcos de energía de espada imbuida de fuego chocaron frontalmente con los tajos carmesí que se aproximaban. Aunque los golpes de Iliu eran feroces, Iliu los recibió golpe por golpe. La colisión produjo una tremenda onda expansiva que lo obligó a retroceder paso a paso. La piedra bajo sus pies se agrietó y se hundió bajo la presión a medida que la distancia entre ellos aumentaba. Ese único intercambio bastó para poner a Iliu en desventaja, y su expresión se volvió más grave. Ahora comprendía plenamente la brecha que existía entre ellos. Aún así, no retrocedió. En un arrebato de velocidad, se lanzó hacia un lado, rodeando a Buggy mientras desataba una implacable ráfaga de golpes. Para un oponente común, su velocidad podría haberlo hecho parecer una figura borrosa, cuyas imágenes residuales formaban un anillo mortal de cuchillas. Pero para Buggy, aquello no tenía nada de extraordinario. Seguía viendo con claridad los movimientos de Iliu y paraba cada tajo con facilidad. Tras desviar decenas de golpes, Buggy finalmente atacó. Con un movimiento amplio, desató su técnica. Corte de luna llameante, una media luna de energía de espada llameante que giraba hacia Iliu. En un instante, las imágenes residuales desaparecieron y Iliu reapareció justo frente al ataque. Intentó bloquear el ataque con tormenta eléctrica, pero el poder de tajo lunar de fuego era abrumador. Su rostro enrojeció por el esfuerzo mientras era impulsado hacia atrás a una velocidad tremenda. El suelo se rasgó bajo sus pies, dejando dos profundos surcos, mientras la fuerza lo empujaba cientos de metros más allá de la arena. La multitud se dispersó presa del pánico ante la intensidad de las réplicas del ataque. Aunque Iliu logró bloquear el golpe, la sangre brotó de su boca y la mitad inferior de su cuerpo se hundió en la tierra fracturada. Al ver su estado, Buggy no atacó. El resultado ya estaba decidido. Iliu había caído del escenario. Si se trataba de una lucha a muerte, el siguiente golpe lo habría rematado. Iliu permaneció inmóvil, sin hacer ningún movimiento para liberarse del suelo, ni ninguna señal de continuar la lucha. Sabía que había perdido. Su oponente era simplemente demasiado fuerte, mucho más de lo que podía manejar en ese momento. La distancia entre él y un maestro espadachín era abismal. Una oleada de frustración lo invadió, pero pronto dio paso a una renovada determinación. Estaba convencido de que algún día él también alcanzaría ese nivel. Al principio, Buggy se preocupó al ver que el ánimo de Iliu flaqueaba. Si el hombre quedaba completamente destrozado, todo el esfuerzo habría sido en vano. Un Iliu tan abatido no valdría la pena reclutarlo. Pero Iliu no defraudó. Tras un breve bajón, se recuperó y volvió a ponerse de pie, rebosante de espíritu de lucha. Esa determinación y resiliencia complacieron enormemente a Buggy. Con esa fuerza de voluntad y capacidad para recuperarse de los reveses, los futuros logros de Iliu podrían rivalizar con los suyos, o incluso superarlos. Era un hombre que valía la pena tener a bordo. Un camarada con un potencial ilimitado. Con un estallido de sorno, Buggy apareció ante Iliu y extendió su mano derecha. No es que Iliu necesitara ayuda para liberarse. Su fuerza era más que suficiente. Pero Buggy quería dejarle una huella imborrable. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 1. Queda 1 voto. Capítulo 55.
Shiryu se une a la tripulación. El objetivo se había alcanzado. Un destello de gratitud cruzó los ojos de Shiryu mientras miraba a Buggy. Si hubiera estado en el lugar de Buggy, ante tal situación, probablemente le habría dado el golpe de gracia sin dudarlo. Sin embargo, Buggy no lo atacó. En cambio, se acercó personalmente y lo sacó del pozo. Ese gesto dejó una profunda huella en el corazón de Shiryu. Una vez que Shiryu hubo salido del suelo, Buggy habló. ¿Y bien? ¿Te unirás a nosotros y formarás parte de mi tripulación? La batalla estaba decidida, y ahora era el momento de cumplir su acuerdo. No había razón para ocultarlo. Shiryu no estuvo de acuerdo de inmediato. Pensó un momento y dijo. Esa fruta transparente, existe. ¿Y si me uno a tu tripulación, me enseñarás a convertirme en un maestro espadachín? No se negó rotundamente. Simplemente quería confirmar si la fruta del diablo era real. La fruta clara era algo que había soñado con obtener durante años. Por supuesto, necesitaba estar seguro. En cuanto a convertirse en maestro espadachín, esa también era la ambición de su vida. Esperaba que Buggy estuviera dispuesto a guiarlo hacia ese objetivo. A Buggy no le ofendió la vacilación de Shiryu. De hecho, la agradeció. Un hombre debe reflexionar detenidamente antes de tomar una decisión importante. Si alguien accede con demasiada facilidad, podría significar que tiene segundas intenciones. En cuanto a las dos condiciones, primero, la fruta clara. Buggy comprendía lo importante que era para Shiryu, y no había ningún inconveniente en dejar que él lo confirmara. En segundo lugar, Buggy le ayudaría con gusto a convertirse en un maestro espadachín. Si Shiryu alcanzara ese nivel, la fuerza general de su tripulación aumentaría drásticamente, preparándolos mejor para futuros enfrentamientos contra los monstruos del Grand Line. La fruta clara está en manos de uno de mis tripulantes. En cuanto llegue, te la entregaré personalmente. En cuanto a convertirte en un maestro de la espada, te guiaré con todo mi empeño. Una vez que alcances ese nivel, seremos más fuertes que nunca y nuestra travesía por los mares será mucho más tranquila. Haré todo lo posible para ayudarte a lograrlo. Buggy no llevaba la fruta consigo. Se la había confiado a Weevil, que estaba en plena pelea. Llevar un objeto tan valioso durante la batalla suponía el riesgo de dañarlo, lo que habría supuesto una gran pérdida. ¿Cuál es tu objetivo?, preguntó Shiryu de repente. Para convertirme en el rey de los mares, por supuesto. Shiryu quedó satisfecho con la respuesta. Que alguien de la edad de Buggy tuviera tanta ambición y fuerza era algo extraordinario. Su futuro sería brillante. Quizá realmente podría convertirse en el amo de los mares. Seguir a un hombre así podría hacer su vida mucho más emocionante. Su decisión estaba tomada. Me uniré a ustedes, capitán. Buggy sonrió, extendió su mano derecha y dijo. Bienvenidos a bordo. Shiryu extendió su mano izquierda y estrechó firmemente la de Buggy. Shiryu era ahora oficialmente miembro de la tripulación de Buggy. Poco después, Weevil y los demás llegaron desde el otro lado de la arena. Buggy le arrebató la fruta clara a Weevil y se la entregó directamente a Shiryu. Al verla, los ojos de Shiryu se iluminaron y una rara sonrisa iluminó su rostro mientras contemplaba fijamente la fruta del diablo. Capitán, deberíamos zarpar ya. Habían encontrado a Shiryu. No había razón para demorarse. Pero Buggy no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el patíbulo, hacia la figura arrodillada tallada en piedra. Ya lo había decidido. Costara lo que costara, le daría a Noland la redención que merecía. Quédate aquí y prepárate para irte conmigo en cualquier momento. Prepárate para la persecución. Capitán, ¿qué va a hacer? Papá notó que Buggy tenía la mirada fija en la estatua de Noland. No entendía qué pretendía Buggy, sobre todo después de oírle mencionar que los soldados podrían perseguirlos. Voy a limpiar el nombre de Noland. Esto podría enfadar al rey del Neel, y sus soldados podrían venir tras nosotros. ¿Qué vas a demostrar?, preguntó Kuro, curioso y confundido. Ya lo verás. Prepárate para correr cuando regrese. Buggy sabía que demostrar la inocencia de Noland llamaría la atención de los soldados. Pero no pensaba matar a nadie. No eran enemigos ni hombres malvados. Buggy no era capaz de masacrar inocentes. Una vez resuelto este asunto, tenía la intención de abandonar Neel con su tripulación de inmediato. Sin decir nada más, Buggy se dirigió a grandes zancadas hacia el patíbulo. Bajo la mirada curiosa de innumerables espectadores, subió los escalones. De cara a la multitud, Buggy alzó la voz para que todos pudieran oírlo. La ciudad de oro, Shandora, es real. He estado allí. Cada palabra que dijo Noland era la verdad.
Todo existe en el nuevo mundo. No era ningún mentiroso. Todo lo que dijo sucedió de verdad. Antes de que la multitud pudiera reaccionar, Buggy desapareció de la plataforma junto con Soru, reapareciendo muy por encima. Desde lo alto, desató su ataque más poderoso. Un torbellino llameante surgió de la punta de su espada, descendiendo en espiral sobre la plataforma de ejecución. Cuando el ataque impactó, la plataforma y la estatua de Nolan quedaron reducidas a polvo, dejando tras de sí un enorme cráter. La fuerza del impacto se dirigió completamente hacia abajo, garantizando que los civiles no sufrieran ningún daño. El estruendo del impacto finalmente se desvaneció, y la multitud poco a poco recobró el sentido. Al mirar el cráter, muchos jadearon, con los ojos muy abiertos por el miedo. Pasaron un buen rato antes de que volvieran a hablar, asimilando las palabras de Buggy. Lo buscaron por la zona, pero Buggy ya se había marchado, regresando al Glory con su tripulación. ¿Crees que lo que dijo era cierto? ¿Era real todo lo que afirmaba Nolan? ¿Existe Shandora? Tal vez, alguien tan poderoso no tiene motivos para mentir. Si dice que ha estado allí, tal vez sea cierto. Eso no puede ser. La leyenda dice que Nolan buscó Shandora de nuevo hace 300 años y no encontró nada. ¿Cómo pudo Buggy encontrarla? ¿Un hombre así molestaría en mentirte? ¿Crees que eres lo suficientemente importante como para que te engañe? Quizás Shandora simplemente se fue a otra parte. Las opiniones estaban divididas. Algunos creían, otros no. Pero la noticia de la reivindicación de Nolan se extendió rápidamente por Lunel y todo el North Blue. Muchos empezaron a preguntarse si acaso las historias de Nolan siempre habían sido ciertas. Al fin y al cabo, un hombre con el poder de Buggy no mentiría para proteger a un mentiroso de hacía 300 años. El alboroto en la plaza pronto atrajo la atención de los soldados del reino. Al ver el cráter que había dejado el ataque de Buggy, a todos se les heló la sangre. Ninguno se atrevió a perseguirlo. Sabían perfectamente lo que ocurriría si se enfrentaban a alguien tan fuerte. En lugar de eso, regresaron a informar a su capitán. El capitán informó rápidamente a su superior, quien a su vez llevó la noticia al rey. Tras escuchar una descripción parcial del poder del intruso, el rey se dio cuenta de que Buggy era mucho más fuerte de lo que había imaginado, mucho más allá de lo que su pequeño reino podía soportar. No perdió tiempo en denunciar el incidente a la comisaría de marines más cercana, pidiéndoles que se ocuparan de esos peligrosos delincuentes. La sede de la rama transmitió inmediatamente la información al cuartel general de la Marina, y tan pronto como el mensaje le llegó, Akainu, que había estado buscando a Buggy, puso rumbo al North Blue. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí. https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 56. Capítulo 56. Bloqueando el camino. En el North Blue, en la base de operaciones de la familia Don Quixote, un hombre alto de cabello rubio, con gafas de sol tintadas, un abrigo rosa con plumas, pantalones cortos y zapatos puntiagudos, escuchaba el informe de su subordinado con el rostro lleno de ira. ¿Qué? ¿Quién es el ciego que se atrevió a robar a la familia Don Quixote? ¿Acaso están cansados de vivir? Ve a averiguarlo. Sí, joven amo. Averigüe quién es lo antes posible. Doflamingo estaba furioso. Un grupo de sus hombres había desaparecido sin dejar rastro. Los hombres en sí no eran importantes, pero las dos frutas del diablo que transportaban también habían desaparecido. Eso era algo que no podía tolerar. Necesitaba saber quién tenía la osadía de robarle. Unos días después, llegó un hombre alto y musculoso con una pila de informes. Joven amo, hemos dado con el paradero de ese lote de mercancía, informó Pika respetuosamente. ¿Quién lo hizo? Por lo que hemos averiguado, hace unos días esos idiotas nuestros provocaron a alguien a quien no debían, y luego desaparecieron. ¿OMS? Un grupo liderado por alguien llamado Buggy. Doflamingo frunció el ceño, repitiendo el nombre en su mente. Buggy, nunca he oído hablar de él. Un montón de don nadie. ¿Desde cuándo la familia Don Quixote no puede lidiar con don nadie? Joven amo, puede que no sean famosos en apariencia, pero lograron algo enorme en el West Blue. Aniquilaron a toda la clase dirigente del reino de Illusia, afiliado al gobierno mundial, incluido el rey. Incluso Pika parecía algo atónito ante la magnitud del acto. Si este Buggy arrastró algo tan grande, ¿cómo es que nunca me he enterado? No tenía sentido. Algo tan explosivo debería haber conmocionado al mundo. Sin embargo, no se oyó ni un susurro al respecto.
Según nuestra información, la Marina y el gobierno mundial suprimieron la noticia. El gobierno mundial envió una gran fuerza para controlar Illusia y utilizó todas las artimañas posibles para borrar todo rastro tanto del reino como de la participación de Buggy. Esos viejos chochos de Mariejois siguen siendo tan despreciables como siempre. Doflamingo reconoció al instante las huellas dactilares de los 5 ancianos en semejante encubrimiento. Acto seguido, Pika relató todo el incidente del reino de Illusia de principio a fin. La debilidad es un pecado. Así funciona este mundo. No existe la justicia. Los fuertes son la justicia. El tono de Doflamingo no reflejaba ninguna compasión por el destino de Illusia. Al contrario, denotaba crueldad y una arrogancia desmedida. No veía nada malo en el tráfico de personas del rey de Illusia. En su opinión, los débiles existían para ser explotados. ¿Dónde está Buggy ahora? Nuestros productos no son algo que cualquiera pueda llevarse. Una sonrisa fría y depredadora se dibujó en su rostro. Joven amo, parece que se dirigen al reino de Ludne. ¿Por qué irían allí? Eso no lo sabemos. No hemos recibido ninguna información al respecto. La vaga respuesta provocó una mirada de desaprobación en Doflamingo, pero tras pensarlo un momento, dio sus órdenes. Envíen gente para que los vigile de cerca. Cuando llegue el momento, me reuniré con ellos personalmente. ¿Te refieres a Pika? Quería estar seguro de las intenciones de su joven amo, para poder planificar. Una tripulación tan fuerte, quiero verlos con mis propios ojos. Si hay oportunidad, los reclutaremos. Si no, cualquiera que nos robe pagará con sangre. Joven maestro, no será fácil lidiar con esta gente. Incluso si los aniquilamos, nuestro bando sufrirá grandes pérdidas. Por favor, piénselo bien. ¿Y qué hay que temer? Son fuertes, pero nosotros somos más fuertes. Y ni siquiera necesitamos luchar contra ellos directamente. Podemos atraer a la Marina y dejar que se destrocen entre sí. Entonces, nosotros intervenimos y acabamos con todo. Fue una jugada clásica de Doflamingo. Usar a otros para debilitar a sus enemigos. Dejó que la Marina y la tripulación de Buggy lucharan hasta que ambos quedaran incapacitados, y la familia Don Quixote pudo sacar provecho de los restos. Ese es, un plan brillante. Ordenaré a los hombres que vigilen de cerca. Hazlo. Asegúrate de que no nos detecten. En cuanto tengamos su ubicación exacta, avísame inmediatamente. Entonces nos movemos y, al mismo tiempo, alertamos a los equipos de búsqueda de la Armada. Entendido. Pika se marchó inmediatamente. Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Doflamingo. Ya podía imaginar a la tripulación de Buggy y a la Marina aplastándose mutuamente hasta el agotamiento. 15 días después, a bordo del Esplendor, la tripulación de Buggy había cubierto la mitad de la distancia hasta su próximo destino, el Nuevo Mundo. Las 2 últimas semanas habían sido inusualmente tranquilas. Ni un solo pirata descerebrado había aparecido para causar problemas. Buggy hacía que todos entrenaran en cubierta siempre que el tiempo lo permitía. La fuerza era la base de todo, y cada miembro tenía su propio método para perfeccionarla. Esa mañana entrenaron hasta que el sudor empapó sus cuerpos, luego terminaron sus actividades y fueron a disfrutar del nutritivo desayuno que Jessica había preparado. Justo entonces, Kuro intervino. Capitán, parece que un barco se dirige hacia nosotros. Buggy siguió su mirada. La bandera que ondeaba en aquella nave le resultó familiar al instante. El mismo escudo del barco de la familia Don Quixote con el que se habían topado antes. Y en la proa se encontraba una figura aún más familiar. Cabello rubio. Abrigo rosa con plumas. Gafas de sol. No cabía duda. Era el mismísimo Yaxa celestial Don Quixote Doflamingo. Parece que hay problemas. Ese es el joven maestro de la familia Don Quixote. Doflamingo no es un rival fácil. Manténganse alerta, todos. En ese momento, la tripulación de Buggy no tenía motivos reales para temer a Doflamingo. De hecho, en lo que respecta a combatientes de alto nivel, incluso podrían tener ventaja. Pero contra un intrigante del calibre de Doflamingo, había que tener cuidado, o se corría el riesgo de caer directamente en su trampa. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 1. Comentario. Queda 1 voto. Capítulo 57. El despertar del Aki del Conquistador. Buggy les recordó una vez más a todos que se mantuvieran alerta, haciendo un breve repaso de los principales subordinados de Doflamingo: Pika, Trébol y Diamante junto con sus habilidades.
Les advirtió especialmente sobre los poderes de la fruta del diablo hilo de Doflamingo, y en particular, sobre sus hilos parásitos. Un momento de descuido y podrían caer fácilmente en su trampa. Entendido, capitán. Entendido, capitán. Y tras escuchar la explicación de Bucky, la tripulación comprendió que no se trataba de un oponente fácil. Los subordinados de Doflamingo eran formidables por sí mismos, y enfrentarse a un grupo así significaba que debían actuar con cautela. La nave que se aproximaba era, en efecto, la de Doflamingo. Esta vez, había traído consigo a la mayor parte de la fuerza principal de la familia Don Quixote y había realizado elaborados preparativos. Su objetivo era simple: hacer que Bucky pagara por lo que había hecho. Jefe, ese es el equipo de Bucky allá adelante. Ja, está todo listo, ¿verdad? En cuanto recibas mi señal, nos retiraremos inmediatamente. No dejes que nos acorralen. Una sonrisa astuta y maquiavélica se dibujó en el rostro de Doflamingo. Jefe, todo está listo. Ya le hemos pasado la información sobre Bucky a Sakazuki, quien lo está buscando. No está lejos de aquí. Si estalla una batalla, llegará enseguida. Sin embargo, perdimos a algunos hombres al entregar ese mensaje. Ese marine es un completo loco. Atacó a nuestra gente en cuanto la vio. Por suerte, el mensaje le llegó. Al oír el nombre de Sakazuki, un destello de cautela cruzó los ojos de Doflamingo. Era un hombre al que ni siquiera él quería provocar. Si no escapaban rápidamente, podrían convertirse fácilmente en blanco de sus ataques indiscriminados. Asegúrense de que todos lo recuerden. En el momento en que vean mi señal, márchense inmediatamente. No dejen que los retengan. Era raro que Doflamingo repitiera órdenes, pero cuando Sakazuki estaba involucrado, era necesario ser cauteloso. Sí, jefe. Y poco después, los dos barcos se acercaron y se detuvieron a cierta distancia el uno del otro. Vaya, si no es el rey clandestino del Nord Blue. El Yaxa celestial, Don Quixote Doflamingo. ¿A qué debo este placer? Bucky fue el primero en hablar, con la intención de marcar la pauta. Doflamingo frunció ligeramente el ceño. No podía entender cómo Bucky sabía quién era, y mucho menos sus orígenes. Ja, me siento honrado. No esperaba que alguien como usted supiera mi nombre. La sonrisa se desvaneció al instante, reemplazada por una mirada fría y severa. 2 de mis pertenencias acabaron en tus manos. He venido hoy a recuperarlas. Bucky lo comprendió al instante. Todo giraba en torno a las 2 frutas del diablo. Así que no habría una solución pacífica. Ah, ¿sí? ¿Te refieres a esas 2 frutas del diablo? Por desgracia, llegas un poco tarde. Mi tripulación ya se las comió. No puedo darte nada ahora, pero lo tendré en cuenta. Si encuentro otras en el futuro, te las devolveré. No tiene sentido ocultarlo ahora. El resultado era obvio desde el principio. Eso va a ser un problema y esas 2 frutas son muy importantes para nosotros. La expresión de Doflamingo se endureció. Sabía que las frutas se habían perdido para siempre, y un brillo cruel relampagueó en sus ojos. En ese momento, una abrumadora ola de presión surgió de su cuerpo y se abalanzó sobre la tripulación de Bucky. Bucky lo reconoció de inmediato. Aki del Conquistador. Para alguien de su calibre como espadachín, no representaba una gran amenaza. Pero para quienes estaban detrás de él, la presión era inmensa. Okbak se desplomó inconsciente en la cubierta. Weibull, Shiryu y Lafitte resistieron mejor, pero Masterson y Kuro estaban doblados por el peso. Bucky estaba satisfecho con el estado de su tripulación, pero la furia le ardía en el pecho. No podía permitir que su gente sufriera daño tan a la ligera. Y bajo esa aplastante ola de Aki del Conquistador, Bucky sintió un poder en su interior que se agitaba, despertando lentamente. A medida que la presión de Doflamingo aumentaba y la ira de Bucky crecía, el poder rompió sus cadenas y brotó de su interior. En un instante, el Aki del Conquistador de Bucky estalló, chocando violentamente con el de Doflamingo. El aire entre ellos rugió como si la presión se hubiera vuelto tangible. La colisión creó una tormenta invisible en el vacío superior, y ninguno de los dos pudo imponerse. Los ojos de Doflamingo se abrieron de par en par por la sorpresa. Bucky poseía Aki del Conquistador, y apenas lo había despertado. Aún más sorprendente, su Aki recién despertado podía rivalizar con el dominio que Doflamingo había perfeccionado durante décadas. El corazón de Bucky dio un vuelco de emoción. No esperaba tener Aki del Conquistador, y mucho menos despertarlo bajo presión. Pero rápidamente se tranquilizó. Al ver la expresión oscura y asesina de Doflamingo, Bucky sonrió. Gracias por la ayuda. Me has hecho un gran favor.
Tu Aki del Conquistador ya no nos afecta. Saca a relucir todos tus trucos. HMPH, qué suerte tienes, mocoso. A ver qué clase de fuerza te hace tan engreído. De las manos de Doflamingo salieron disparados hilos que se engancharon a las nubes superiores, elevándolo por los aires. Buki usó a Zoru para saltar tras él. Combatir en el aire era la mejor opción. Con su nivel de poder, una batalla naval podría causar daños catastróficos. En medio del océano, un barco destruido significaba un desastre para ambos bandos. En el momento en que los dos líderes abandonaron la cubierta, sus tripulaciones chocaron. Pika se enfrentó a Weibull. Shiryu se enfrentó a Trébol. Diamante fue a por Lafitte. Daddy Masterson y Kuro se movieron para interceptar a Lao Ge, Gladius y los demás miembros de Don Quixote. En lo que respecta a los combatientes de primer nivel, Weibull y Shiryu rápidamente tomaron la delantera. Aun con su fruta piedra, Pika se veía superado por la fuerza descomunal de Weibull, su maestría con la espada al nivel de acero cortante y su sólido haki de armadura. El mar abierto ofrecía poco terreno para que Pika desplegara sus habilidades, lo que lo ponía en desventaja. Shiryu dominó a Trébol. Si bien las habilidades de Trébol eran problemáticas, la maestría de Shiryu, casi a nivel de espadachín, los poderes de la fruta de la invisibilidad y un haki de armadura decente obligaron a Trébol a ponerse a la defensiva. Los poderes de Trébol, similares a los de una logia, fueron lo único que impidió una derrota rápida. Lafitte y Diamante estaban igualados. Su manejo de la espada era similar, pero la habilidad de Diamante le otorgaba tácticas versátiles. Lafitte, tras haber comido la fruta del águila dorada, podía volar, lo que mantenía el combate en un punto muerto. Papá Masterson, Kuro y un Outback recién despertado por Kuro y otros, se enfrentaron a Lao Ge, Gladius y miembros menores de Don Quixote. Outback se centró en enemigos más débiles. En los últimos 6 meses, había aprendido artes marciales básicas, lo suficiente para defenderse de adversarios menores. La cocinera del barco, Jessica, se había escondido antes de la batalla, siguiendo las instrucciones de Buki. Dada su edad y su estado físico, unirse al combate era imposible. Mantenerse a salvo era su mayor contribución. Kuro se enzarzó en un duelo con Lao Ge. A pesar de la superioridad de Lao Ge en artes marciales y experiencia, la vertiginosa velocidad de Kuro le permitió mantenerse firme. Los disparos de Daddy Masterson neutralizaron por completo a Gladius. Sus pistolas gemelas lo obligaron a estar en constante peligro, y ocasionalmente eliminaba a otros enemigos, evitando que Outback fuera derrotado. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 58. Capítulo 58. Batalla con Doflamingo. La batalla en el cielo fue feroz. Desde el principio, Doflamingo desató uno de sus ataques característicos. Las 5 cuerdas de colores de su fruta del diablo, golpeando directamente a Buki, que acababa de entrar en combate. Con su haki de observación, Buki detectó los hilos casi invisibles. No intentó esquivarlos. En cambio, blandió su espada hacia adelante, lanzando un tajo de energía directamente hacia el ataque. El aura de la espada chocó con los hilos y, para sorpresa de Buki, estos no se cortaron al instante. Chocaron con el tajo por un breve momento antes de romperse definitivamente. El fallido primer ataque hizo que la expresión de Doflamingo se tornara seria. Había notado la calidad del aura de la espada de Buki. La inconfundible señal de un espadachín que había alcanzado el rango de maestro de la espada. Esto significaba que su oponente no era un enemigo cualquiera. Pero Doflamingo no cedió. Con un rápido movimiento de dedos, disparó docenas de balas en rápida sucesión, cada una tan veloz como un disparo. Buki blandió su espada con una velocidad vertiginosa, cortando en pedazos cada uno de los proyectiles de cuerda. En el siguiente instante, Doflamingo usó Camino Celestial para impulsarse a gran velocidad hacia Buki. En el instante en que Buki cortó las balas de cuerda, Doflamingo acortó la distancia. De la punta de su pie surgieron 8 hilos casi invisibles que silbaron en el aire con un chirrido cortante mientras se dirigían hacia Buki. Buki contraatacó usando Zoru, desapareciendo de la vista y reapareciendo instantáneamente detrás de su oponente. Su espada se encendió al desatar el corte de las 1000 llamas. Docenas de arcos de espada llameantes se dispararon hacia la espalda de Doflamingo. Pero Doflamingo reaccionó con la misma rapidez. Se elevó rápidamente con Sendero Celestial, esquivando por poco la ráfaga de fuego. Buki no aflojó.
Volvió a usar Zoro, apareciendo una vez más detrás de Doflamingo, esta vez desatando el corte de luna de fuego, una hoja de fuego en forma de media luna que giraba rápidamente hacia él. Al oír el ruido a sus espaldas, Doflamingo tejió en un instante una enorme telaraña de cientos no, miles de hilos, colocando una telaraña, luego una segunda, por si acaso. La llama creciente y giratoria rasgó la primera telaraña, atravesándola en un instante. Pero esa breve demora bastó. Doflamingo se apartó rápidamente, escapando del alcance del ataque. Cuando el tajo ígneo se disipó, ambas telarañas habían sido destruidas, e incluso las nubes en el cielo se habían desgarrado. Con el rostro aún sombrío, Doflamingo contraatacó desde lejos. Conjuró una enorme sierra circular de hilos que giraba a gran velocidad y silbaba en el aire hacia Buki. Buki la esquivó con facilidad, evitando cualquier daño. Pero fue entonces cuando el peligro cayó desde arriba. Incontables hilos blancos descendieron, rodeando a Buki por todos lados. En un instante, convergieron bajo él, formando una enorme jaula de pájaros. Satisfecho de que su trampa se había cerrado, Doflamingo desató cientos de cuerdas desde todas las direcciones, atravesando la jaula hacia Buki. La jaula de pájaro definitiva de Doflamingo. Años después, esta técnica podía arrasar una ciudad entera, pero para Buki, no era más que una molestia. Su cuerpo se partió en múltiples pedazos, que se escabulleron por una de las aberturas de la jaula. En segundos, estaba afuera, cortando cada cuerda que se acercaba con un solo tajo. Al ver a Buki escapar con tanta facilidad, la sonrisa de suficiencia de Doflamingo se desvaneció momentáneamente. No esperaba que su oponente también fuera usuario de una fruta del diablo. Entonces, desde el cielo lejano, un enorme fuego artificial estalló en el aire. La expresión de Doflamingo cambió bruscamente. Sin dudarlo, tomó su decisión. Innumerables hilos volvieron a caer desde arriba, formando una segunda jaula de pájaros. De nuevo, hilos se dispararon desde todas las direcciones hacia Buki. Esta vez, Buki no usó su fruta del diablo. En cambio, desató su técnica más poderosa. Tormenta de fuego. Un tornado de llamas rugió, abriendo un enorme boquete en la jaula de pájaros. Todo a su paso quedó reducido a cenizas, y el ataque avanzó sin obstáculos hacia el mismísimo Doflamingo. Sin embargo, el hombre no se movió. Simplemente se quedó allí de pie mientras el vórtice llameante se acercaba. Buki sabía que algo andaba mal. En el momento en que la tormenta de llamas impactó, el cuerpo de Doflamingo se desintegró en innumerables hilos que se dispersaron por el aire. Un señuelo. Era su clon de cuerda de marioneta. Al darse cuenta del engaño, Buki bajó la mirada rápidamente, solo para ver que la batalla ya había terminado. Weevil y los demás habían regresado al Glory. La nave de Doflamingo se retiraba a toda velocidad, alejándose cada vez más de ellos. Esto tomó a Buki por sorpresa. Había asumido que Doflamingo usaría su clon para atacar a su tripulación. En cambio, el señor de la guerra abandonó la lucha por completo, incluso ordenando el regreso de todos sus hombres sin importar si iban ganando o perdiendo. Al percibir que algo andaba mal, Buki usó a Zoro para regresar al Glory y confirmó la situación con su tripulación. Todos contaban la misma historia. En cuanto se encendió el fuego artificial, los subordinados de Doflamingo dejaron de luchar y corrieron hacia su barco. En cuestión de segundos, se retiraron y el propio Doflamingo descendió para reunirse con ellos, sin siquiera mirar a la tripulación de Buki antes de zarpar a toda velocidad. La retirada sincronizada despertó aún más las sospechas de Buki. Su mente volvió a aquel fuego artificial y se elevó de nuevo hacia el cielo, escudriñando el horizonte. Gracias a su aguda vista y su fino oído, pronto comprendió exactamente lo que significaba el fuego artificial y por qué Doflamingo había huido. Oyó una voz ronca y atronadora. Vio una silueta familiar. Y tras esa figura, varios buques de la infantería de marina, con la bandera de la armada, se abalanzaban sobre ellos a toda velocidad. El rostro de Buki se endureció. Por primera vez en todo el día, se dio cuenta de que tal vez realmente estuvieran en peligro. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 59. La llegada de Akainu. Lo que realmente puso en alerta de Buki no fue la visión de los barcos de la armada que se acercaban, sino la figura que estaba de pie en la proa del buque líder. Esa figura no era otra que Sakazuki, el futuro almirante de la marina Akainu, quien se había apresurado a llegar allí en el momento en que recibió información sobre Buki.
Ante Sakazuki, un hombre que algún día ascendería al rango de almirante de flota, Buggy sintió, naturalmente, una gran cautela. El hombre empuñaba el devastador poder de la fruta magma, una fruta del diablo tipología con una capacidad destructiva abrumadora. Incluso en ese momento, la fuerza de Sakazuki no debía subestimarse. Contra semejante adversario, Buggy no podía permitirse el lujo de descuidarse. De vuelta de bordo del Glory, Buggy describió a su tripulación lo que había visto, haciendo especial hincapié en la presencia de Sakazuki. Explicó la naturaleza de la fruta magma, repasó las características de los usuarios de Logia y advirtió a todos que estuvieran alerta. Si no podían igualar la fuerza del oponente, debían tomar el Glory y retirarse. Buggy mismo se encargaría de contener a Sakazuki. Pronto, los buques de guerra se acercaron a menos de 10 metros del Glory. Pero, a diferencia de su táctica habitual de atacar a los piratas a la vista, Sakazuki permaneció en silencio en la proa, con la mirada fija en Buggy. Buggy le devolvió la mirada, evaluando al hombre que algún día sería almirante de la marina, y que en ese momento era un oponente letal. Ambos se miraron fijamente, sin que ninguno hiciera el primer movimiento. El tiempo pareció detenerse. Mocoso, ríndete ahora. Las órdenes de arriba son traerte de vuelta con vida, pero no dijeron que tienes que estar entero. Para ahorrarte un sufrimiento innecesario, será mejor que te rindas ahora. A juzgar por la juventud de Buggy y su poderío, Sakazuki estaba seguro de la victoria. Para evitar problemas innecesarios y para no matar accidentalmente a Buggy durante la batalla, optó, de forma inusual, por ofrecerle la posibilidad de rendirse. Eres Sakazuki, ¿verdad? Uno de los 3 monstruos de la marina. Tu fuerza es impresionante, pero no suficiente para hacerme rendir sin luchar. Olvídate de las tonterías, veamos de qué eres capaz. El tono condescendiente del hombre y su aire de victoria arrogante y premeditada irritaban a Buggy. Ni siquiera habían luchado todavía, y ya actuaba como si la batalla estuviera decidida. Una arrogancia extrema. HMPH, ya tuviste tu oportunidad, mocoso. No te arrepientas cuando estés bajo mi puño. Te traeré vivo, pero no te prometo que será agradable. Dicho esto, Sakazuki decidió que no tenía sentido seguir hablando. Buggy, al darse cuenta de que el enfrentamiento estaba a punto de comenzar, intentó despertar el haki del conquistador que acababa de descubrir. Su intención era incapacitar a tantos marineros enemigos como fuera posible antes de la batalla. Si bien los combatientes de alto rango del enemigo podrían ser comparables a su tripulación, la enorme cantidad de marines comunes, posiblemente cientos o incluso más de 1000 en esos buques de guerra, podría fácilmente abrumar a sus aliados, como Weevil, si no se les detenía. Al principio, no pasó nada. El dominio de Buggy sobre su recién despertado haki aún era inestable y no podía invocarlo a voluntad. Pero justo cuando Sakazuki estaba a punto de atacar, una oleada de poder surgió en su interior y la presión de su haki del conquistador se abalanzó sobre Sakazuki y los marines. Al instante, los marineros más débiles se desplomaron sobre las cubiertas, perdiendo el conocimiento. Muchos oficiales opusieron resistencia con dificultad, pero el propio Sakazuki apenas se vio afectado. Solo mostró un leve atisbo de esfuerzo antes de recuperar la compostura. La constatación de que Buggy había despertado el haki del conquistador a tan corta edad ensombreció el rostro de Sakazuki. En el Nuevo Mundo, esto no era extraordinario, pero aquí y ahora y a esta edad decía mucho del potencial de Buggy. Si se le dejaba crecer, algún día podría convertirse en un poderoso señor pirata. Aún así, al ver a la mayoría de sus hombres caídos, Sakazuki no mostró preocupación alguna. En cambio, una mueca de desdén se dibujó en la comisura de sus labios. Inútiles. El resto, mantengan ocupado a su equipo. Terminaré esto rápidamente. Sin esperar respuesta, su figura desapareció de la proa. Buggy, observándolo atentamente, retrajo su haki. El objetivo se había cumplido. Ahora solo quedaban ellos dos. Utilizando haki de observación, Buggy sintió inmediatamente la posición de Sakazuki. Justo encima de él, descendiendo rápidamente con un puño recubierto de magma que ardía como un sol en miniatura. En un instante, todo el cuerpo de Buggy y su espada, Sol de Fuego, quedaron revestidos de haki de armadura. Contra un usuario de Logia, solo así podría acertar sus golpes. Con Flame San en mano, Buggy usó a Soru para impulsarse hacia arriba y enfrentarse al ataque de frente. Su choque estalló en el aire con un estruendo ensordecedor. La espada de Buggy impactó contra el puño de Sakazuki, pero la fuerza del golpe lo lanzó casi contra la cubierta del Glory.
Apenas logró recuperarse, desapareciendo con Soru para reaparecer tras Sakazuki, lanzando un tajo creciente llameante, la espada de la luna llameante que giraba hacia su espalda. Sakazuki reaccionó al instante, como si tuviera ojos en la nuca. Estabilizado en el aire, su brazo derecho se hinchó con magma hirviente, expandiéndose hasta convertirse en un puño fundido y descomunal que impactó de lleno contra el tajo de Buggy. La espada de la luna llameante retrocedió antes de hacerse añicos, y Sakazuki remató con otro golpe devastador hacia Buggy. Abajo, Weevil y los demás ya se habían enfrentado a los oficiales de la marina que quedaban. Esta vez no tenían ventaja. Ningún marine que pudiera ostentar el rango de oficial bajo el mando de Akainu era un débil. Incluso los marineros rasos se habían curtido bajo su mando, y los más débiles habían sido eliminados hacía tiempo en batallas anteriores. Los marines no se basaban en duelos individuales. Luchaban en equipos coordinados, presionando a Weevil, Shiryu y Lafitte con tácticas de grupo implacables. Cada uno de ellos estaba rodeado por múltiples oponentes de élite. Los únicos que sufrían menos presión eran Kuro y Outback, cuyos rivales eran más débiles. Pero Kuro se vio obligado a proteger a Outback, reduciendo así su ventaja de velocidad. Apenas podían resistir. La batalla se limitó a la cubierta del Glory. Ninguno de los combatientes había alcanzado a los buques de la armada, pero aún así, el barco estaba sufriendo daños en medio de los caóticos enfrentamientos. En el cielo, Buggy y Akainu intercambiaron cientos de golpes. Buggy llevaba la delantera. La fruta de Sakazuki no solo era una logia, sino una de las más destructivas. Incluso cuando Buggy lograba un golpe certero, Sakazuki podía transformarse parcialmente para evitar ser herido. Su fuerza física y resistencia eran excepcionales, lo que dejaba a Buggy sin puntos débiles en ese momento. La habilidad Chop Chop de Buggy no podía igualar la versatilidad de la verdadera intangibilidad de una logia. Si bien podía evadir algunos ataques separándose, también recibía golpes directos, y cada puñetazo de Sakazuki tenía un impacto brutal, dejándole a Buggy con una cantidad considerable de daño. Tras otro violento choque, Sakazuki desató una técnica. Sus puños se dividieron en incontables proyectiles de magma que se dirigieron hacia Buggy como una lluvia de conchas volcánicas. Volcán meteoro. Una bala impactó de lleno contra Buggy, lanzándolo contra el costado del buque de guerra. El blindaje de acero se hizo añicos, dejando un enorme boquete. El impacto lo dejó aturdido. Al salir del cráter, Buggy no volvió a la carga de inmediato. En cambio, usó a Soru para regresar rápidamente al Glory, lanzando varias ráfagas de aura de espada hacia los marines que acosaban al grupo de Weevil. Retiro. Con esa sola palabra, se lanzó de nuevo hacia el cielo, hacia Akainu. Weevil y los demás estaban lejos de tomar la delantera, y el propio Buggy se encontraba en desventaja. Prolongar la lucha solo daría tiempo a la armada para reagruparse. Una vez que sus soldados inconscientes se recuperaran, la huida sería imposible. Sus ataques tenían como objetivo aliviar la presión sobre su tripulación, dándoles la oportunidad de escapar. En cuanto a por qué regresó inmediatamente para enfrentarse a Sakazuki, la razón era simple. Si Akainu podía actuar libremente, podría impedirles la huida. Buggy tenía que mantenerlo ocupado, costara lo que costara. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 60. Retirada táctica. Con los tajos de espada de Buggy cortando el aire, la mitad de los oficiales de la marina más débiles que rodeaban al grupo de Kuro cayeron instantáneamente. Los poderosos marines que habían estado presionando con fuerza al grupo de Weevil se vieron de repente sumidos en el caos. Weevil y los demás aprovecharon la oportunidad, contraatacando con una fuerza arrolladora y haciendo retroceder a sus oponentes paso a paso. En un abrir y cerrar de ojos, la batalla de bordo del Esplendor dio un giro de 180 grados, obligando a los marines a replegarse hacia sus naves. Sakazuki vio lo que sucedía abajo, pero vaciló. Sus ataques eran demasiado destructivos. Un solo golpe podría dañar fácilmente no solo a la tripulación de Weevil, sino también a sus hombres. No estaba dispuesto a correr ese riesgo. Fue entonces cuando Buggy se abalanzó sobre él. La expresión de Sakazuki se ensombreció y, con un furioso gruñido, lanzó decenas de puños de magma directamente contra el pirata que se acercaba. Buggy no esquivó. En cambio, blandió su espada con rapidez, destrozando algunos puños de magma y desviando otros, todo para mantener a su tripulación a salvo.
Los dos volvieron a chocar, intercambiando golpes en una tormenta de acero y roca fundida. Los ataques de Sakazuki se volvieron más potentes e implacables. No se contuvo, encadenando técnicas una tras otra. Sabueso oscuro, gran erupción, mordida de perro al loto carmesí, volcán meteoro, todas impactando a Buki una tras otra. La sangre brotaba de la boca de Buki, y su cuerpo pronto quedó marcado con decenas de heridas. Sin embargo, en medio del castigo, Buki sintió que algo extraño despertaba en su interior. Una fuerza desconocida se agitó dentro de él, suturando sus heridas poco a poco y restaurando su resistencia. Tras concentrarse un instante, lo comprendió. Era retorno vital. Su entrenamiento en el Rokuseki finalmente había dado resultado en el fragor de la batalla, otorgándole control sobre cada aspecto de su cuerpo. Y con ello llegó una evolución tangible en sus poderes de fruta del diablo. Sakazuki también notó el cambio. Las heridas de Buki estaban sanando y su energía se recuperaba. Sin intención de que esto se prolongara, Sakazuki atacó de nuevo, lanzando puñetazos de magma como meteoritos. Pero Buki no escapó con Soru. En cambio, usó su vara Nomi de una forma que nunca antes había usado. El avance había transformado su poder, pasando de dividirse en trozos y a dividirse en granos. Separación de partículas. Cuando un puño de magma se cernía sobre él, su cuerpo se dispersaba en una nube de partículas, dejando un enorme agujero por donde el golpe pasaba inofensivamente. Ningún puño siquiera lo rozó. Repitió la maniobra una y otra vez, esquivando cada golpe como si él también fuera un elemento. La expresión de Sakazuki se endureció. Su volcán meteoro no había hecho nada. Buki había salido completamente ileso. Al percibir la creciente fuerza de su oponente y su evidente recuperación, Sakazuki cargó de nuevo, usando mordida de perro al loto carmesí. Su feroz batalla se reanudó. Mientras tanto, el grupo de Weevil no persiguió a los marines en retirada. Kuro corrió hacia el timón, mientras los demás bloqueaban los intentos de abordaje enemigos. El esplendor comenzó a alejarse. Al ver escapar a su objetivo, los oficiales de la marina no esperaron las órdenes de Sakazuki. Reagruparon a los soldados inconscientes y luego pusieron rumbo a sus naves para perseguirlos. Tanto Sakazuki como Buki lo notaron. Para Sakazuki, todo estaba bien. Perseguir a la tripulación de Weevil era la decisión correcta. La victoria era inevitable para él, y las acciones de los marines aseguraron que ningún pirata escapara. Para Buki, esto también era ideal. Con la velocidad del esplendor, los marines jamás podrían atraparlos. Si la tripulación de Weevil escapaba, incluso si Buki perdía allí, confiaba en poder escabullirse él mismo en lugar de ser atrapado y aniquilado. A medida que el esplendor se alejaba, una sombra negra salió disparada de su cubierta hacia el cielo, desvaneciéndose en un instante. Sin más distracciones abajo, la lucha entre Buki y Sakazuki se intensificó. Ahora que Buki dominaba el retorno vital, sus habilidades de combate se dispararon. Durante una batalla que duró todo el día, luchó de igual a igual con Sakazuki, intercambiando golpes y heridas. Esta vez, Sakazuki no pudo defenderse por completo de los ataques del potenciado Buki. La lucha se tornó brutal. Sin la rápida regeneración de Life Return, Buki podría haber sido derrotado hace mucho tiempo, o verse obligado a huir. Pero a medida que pasaban las horas, la expresión de Sakazuki se ensombreció. No esperaba que su oponente lograra vencerlo en plena batalla. Su cuerpo estaba al límite. Continuar mucho más tiempo podría ponerlo también en peligro. Finalmente, Sakazuki pareció tomar una decisión. Su cuerpo comenzó a desintegrarse poco a poco, de donde emanaba un denso humo negro, mientras su forma se hinchaba de poder. Buki entrecerró los ojos. Podía adivinar que Sakazuki estaba preparando su ataque más poderoso, con la intención de acabar con esto de un solo golpe decisivo. Con expresión endurecida, Buki concentró toda su energía en su mano derecha y en la espada Sol de Fuego. En un instante, el arma pareció encenderse, ardiendo con llamas gigantescas. Mientras Sakazuki cargaba, Buki desató todo su poder. Un colosal tornado de fuego que giraba violentamente hacia el almirante que se aproximaba. La tormenta de fuego era casi el doble de grande de lo habitual y mucho más letal, pero contra los puños carmesí de Sakazuki, potenciados al máximo, poco pudo hacer. El hombre de magma avanzó paso a paso, negándose a ceder, y ambos se enfrascaron en un breve empate antes de que comenzara a abrirse paso a la fuerza a través del vórtice llameante. Buki lo comprendió al instante. Su técnica no podía detener a Sakazuki a máxima potencia. Desapareció de su vista y reapareció justo encima de su enemigo.
Antes de que Sakazuki pudiera reaccionar, Buki desató su haki del conquistador recién despertado. No esperaba que le hiciera mucho daño a Sakazuki, pero le daría la fracción de segundo de oportunidad que necesitaba.